Hola. Mi gente tridimensional de YouTube, ¿cómo han estado? Yo muy bien. Así que para no perder más el tiempo, tenemos que darle las gracias a Tostada JRR, quien fue que creó este fanfic, y el nombre del fanfic es Sombrero de Paja Luffy. El puño negro, en la descripción estará como siempre el link del creador como de la historia, suscríbanse dándole a la campanita para que no se pierdan uno de mis vídeos, denle like y comente. Tanto como el anime de One Piece y este fanfic no me pertenece todos los créditos a sus respectivos autores. Sombrero de Paja Luffy. El puño negro capítulo 32. Superados, un fanfic de One Piece. Capítulo 32. Superado. Como dijo el viejo, tengo que ir a sacar un poco de basura, dijo Sanji, alejándose de la mujer mientras corría hacia el lado de la bola de musgo. Con suerte, podría hacer los puntos ella sola. Realmente no necesitaba que el espadachín de mierda muriera sobre él, Luffy estaría enojado, apartó ese pensamiento y se abrió paso a través de la entrada del Baratie, pasando por encima de pedazos de madera rotos. Jin salió rodando de debajo de su capitán y gimió, lentamente colocando su cuerpo en posición sentada antes de volver a levantarse. Sus ojos nublados encontraron a una persona saliendo de la entrada del restaurante y finalmente se aclararon lo suficiente como para distinguir una cabellera rubia. ¡Maldita sea!, gritó Krieg, golpeando la madera con el puño. ¿Quiénes diablos son estos malditos niños? Escupió sangre de su boca y frunció el ceño ante la figura que se acercaba mientras también se ponía de pie, blandiendo su escudo dorado en dirección al chef. Mi nombre es Sanji, dijo el rubio deteniéndose a poca distancia de los dos piratas en recuperación. Les envió a los hombres una sonrisa burlona antes de hacer una reverencia. Chef Bell. Sanji hizo una pausa cuando se dio cuenta de que no sabía el nombre del grupo pirata al que se había unido, y su mejilla se sonrojó ligeramente. Probablemente era algo que debería haberle preguntado a su capitán. El chico se encogió de hombros y se enderezó, con su pequeña sonrisa aún en su lugar. Solo tendría que adivinar por ahora, los piratas de sombrero de paja, dijo con orgullo. Al menos sonaba bien. Le preguntaría a Mosead si tenía razón cuando el idiota despertara. ¿Sabes qué? Tal vez simplemente esperaría hasta que Luffy regresara, no necesitaba darle la palabra. Espadachín de mierda, una razón para burlarse de él. Krieg vio al chef levantarse de su arco y gruñó ante el gesto insultante. Entonces estás con el mocoso del sombrero de paja, igual que el niño herido. No me metas con ese pedazo de musgo de mierda. Sanji frunció el ceño. Rápidamente borró la expresión de su rostro y la reemplazó con algo más neutral. Mosead podía esperar. Tenía cosas más importantes de las que ocuparse en este momento. Esto es lo que va a pasar. Les pediré amablemente a los dos que se vayan, comenzó, con los ojos entrecerrados en una mirada furiosa, y si se niegan, les daré una paliza. La expresión de Krieg se volvió más violenta ante las palabras, en todo caso, su mano sosteniendo tiernamente su rostro magullado. El chef se dio cuenta de que sus palabras enojaron al capitán pirata, pero se encogió de hombros con indiferencia. En lugar de intentar razonar con Don Krieg, Sanji le lanzó al primer oficial una mirada suplicante. ¿Seguro que no quieres simplemente irte? Sintió que probablemente tenía más posibilidades de comunicarse con Jin que con el capitán de ese hombre. Parecía el más razonable de los dos. Dicho esto, Jin tampoco parecía tan feliz. ¿Lo tomó como un no?, preguntó torpemente. El silencio reinó por un largo momento antes de que el rubio suspirara. La punta de su bota derecha comenzó a golpear la madera. Metió la mano en el bolsillo de su abrigo y sacó un cigarrillo, colocándose el palito blanco en la boca antes de encenderlo. Respiró hondo y expulsó el humo de sus pulmones, dejándose con un agradable zumbido. Nada como un buen cigarrillo antes de una pelea. Está bien. Sanji suspiró una vez más. Su bota comenzaba a golpear más rápido y sus músculos comenzaron a tensarse. Terminemos con esto de una vez. Levantó la vista, sus ojos gris azulados se encontraron con los de sus futuros oponentes, y de repente se oscurecieron, con un ceño fruncido subiendo a sus labios. Lo último. Sus músculos se tensaron aún más mientras se preparaba para saltar en dirección a los dos piratas. ¿Dijiste que ibas a tomar este barco? Bueno, déjame decirte algo. El pie del chef de repente dejó de golpear y no perdió tiempo en lanzarse del suelo, con los ojos iluminados por una furia ardiente. Nadie toca mi maldito restaurante. Más rápido, Levi, gritó Luffy mientras sujetaba con fuerza las riendas del monstruo marino. El Merry de repente se tambaleó hacia adelante ante las palabras y el niño se giró para mirar detrás del barco.
con el rostro visiblemente pálido. Las nubes oscuras que pintaban el cielo de negro habían llegado un par de horas después de que comenzaran a navegar y rápidamente los estaban alcanzando. Parecía que no importaba lo rápido que fueran, la oscuridad seguía acercándose a ellos. El adolescente del sombrero de paja gimió y se volvió hacia el agua frente a él. Si quedaban atrapados en la tormenta, seguramente los ralentizaría un poco, ni siquiera sabía si Levi sería capaz de seguir el olor de Nami a través de la lluvia. Miró por encima del hombro hacia la pared de agua que de alguna manera todavía se acercaba a ellos y suspiró, sus ojos volvieron al horizonte. Tan rápido como puedas, Levi. Ordenó el chico, sus orbes negros endureciéndose. Necesitaban avanzar tanto como fuera posible antes de que las nubes oscuras los alcanzaran porque, después de eso, viajar sería mucho más lento. Miró el mascarón de proa del Merry y le envió al cordero de madera una sonrisa de disculpa. Lo siento, Merry, dijo, agachándose para colocar suavemente su mano sobre la madera, pero sé que puedes soportarlo. Solo será por un rato. Luffy no creía que fueran capaces de escapar de las garras de la tormenta tal como se veían las cosas. Con el tiempo, los alcanzaría y cuando lo hiciera, tendrían que reducir la velocidad, esto era lo más lejos que estaba dispuesto a llegar cuando se trataba de arriesgar su precioso barco. Intentar navegar tan rápido a través de una tormenta obviamente terrible era más de lo que estaba dispuesto a hacer pasar a Merry. La nave casi pareció vibrar bajo su palma mientras su velocidad aumentaba drásticamente y él sonrió con ternura, sí, ella también es importante para mí. El niño fue a levantar la mano pero antes de que pudiera, se dio cuenta de algo y quedó desconcertado momentáneamente, con los ojos muy abiertos como platos. Merry? Preguntó Luffy en voz baja, la conmoción aún era evidente en su rostro mientras miraba la mano aún conectada a la madera blanca del barco. ¿Acabas de hablar? Nadie toca mi maldito restaurante. Rugió Sanji, volando por el aire con la punta del pie apuntando en dirección a su adversario. Los ojos de Jin se abrieron y apenas tuvo tiempo de agacharse, la forma del chef flotando sobre él y alborotando el cabello de su cabeza. Jin. Dijo Don Krieg, su mano saliendo del interior de su abrigo sosteniendo dos pequeños cilindros negros. Los arrojó en dirección a su primer oficial sin decirle una palabra más y corrió hacia su adversario. Ya lo habían dejado bastante en ridículo hoy, era hora de que alguien pagara. El pirata atrapó los objetos que su capitán le había arrojado antes de que el hombre irrumpiera en dirección a Sanji con un rugido. Miró los pequeños cilindros e inmediatamente supo que eran, presionando los botones en la parte inferior de cada uno. Pequeños sonidos mecánicos surgieron de las dos piezas de metal negras antes de que ambas comenzaran a agrandarse. Al poco tiempo, dos porras de metal completamente extendidas descansaban en sus manos. Por lo general, atornillaba los extremos para convertirlos en su tonfa, pero las grandes bolas de metal se habían dejado en el barco, por lo que tendría que conformarse con lo que tenía. Con suerte, sería suficiente, pero por alguna razón, no estaba tan seguro de que fuera. La pierna de Sanji desvió de su curso un brazo que se dirigía hacia su cara y se deslizó hacia la guardia de su oponente, su pie se elevó del suelo en un instante. La bota negra se deslizó más allá del escudo que Krieg estaba usando para protegerse y conectó con el centro de su pecho, un gemido de dolor salió de la boca del capitán pirata mientras se deslizaba hacia atrás un par de pies. El chico sonrió ante el gruñido que podía escuchar saliendo de los labios del hombre y se giró en dirección a un par de pasos rápidos, encontrando a Jin corriendo hacia su espalda con sus dos armas sostenidas sobre su cabeza. Sanji observó de cerca el par de porras y en el mismo momento en que el pirata bajó las armas, su pierna se disparó frente a su cuerpo. El metal negro conectó con la guardia del rubio y empujó las armas, haciendo que el hombre que las sostenía cayera hacia atrás. Antes de que pudiera seguir al pirata que tropezaba, sintió un cosquilleo en la nuca e inmediatamente se inclinó hacia adelante. Un puño voló sobre su cabeza y continuó inclinándose, su pierna derecha salió disparada hacia atrás como una víbora. La parte inferior de su suela negra se enterró en el lado derecho de la cadera de Krieg y el hombre salió despedido antes de que pudiera siquiera parpadear. Los ojos del capitán pirata se abrieron cuando sintió que su cuerpo se elevaba en el aire, le dolía el costado incluso a través de la gruesa armadura que llevaba debajo de la camisa. Aterrizó bruscamente sobre su espalda y casi inmediatamente se puso de pie, un gruñido gutural salió de sus labios mientras blandía su escudo una vez más. Ya estaba deseando no haber dejado todas sus armas útiles en el barco, sus ojos miraron hacia el metal dorado que descansaba en su mano, al menos todavía tenía eso. Sacudió la cabeza y corrió de regreso a la refriega.
Buscaría una buena oportunidad para usarlo, pero, ahora mismo, todo lo que realmente quería hacer era golpear a este chico. Sanji saltó del suelo, 2 porras pasaron bajo sus pies e inclinó su cuerpo hacia atrás en el aire para esquivar un escudo dorado que pasaba sobre su cabeza. Aterrizó en la madera de abajo y sus ojos se encontraron inmediatamente con el metal negro. Su cuerpo se dobló y levantó su pierna derecha con tanta fuerza como pudo reunir, la punta de su zapato negro encontró la parte inferior de la barbilla de Jin. Los ojos del hombre se abrieron antes de que de repente lo lanzaran al aire, sus dientes chocaron entre sí mientras le cerraban la boca de una patada. Escupió sangre de su boca cuando su cuerpo aterrizó bruscamente sobre la madera y gimió, rodando. Se puso de pie y escupió otra gota de líquido carmesí mientras observaba a su capitán intentar darle un golpe al chef rubio. La pierna derecha de Sanji crujió en el aire en dirección a Krieg, el hombre logró detener el golpe con su escudo y encontrar su camino dentro de la guardia del rubio. Sus ojos se abrieron cuando sintió un puño enterrarse en su estómago y jadeó, sus pies patinando contra la madera mientras se deslizaba hacia atrás. Sus ojos volvieron a levantarse del suelo y sonrió a los 2 hombres que corrían en su dirección. ¿Esto es todo lo que tienes?, insultó el chef. Krieg gruñó ante las palabras y se obligó a moverse aún más rápido. Iba a hacer que este estúpido mocoso se comiera esas palabras. La oscuridad de repente dio a la luz cuando los ojos de Zoro se abrieron y gimió de dolor. Su pecho se sentía como si estuviera ardiendo. La mano del espadachín se levantó para sondear suavemente el área y siseó cuando su palma hizo contacto con la tela ligeramente húmeda que cubría la parte superior de su cuerpo. Soportó el dolor punzante que le había dejado y puso su mano a su lado, continuando entrecerrando los ojos por un momento mientras sus ojos se adaptaban a la luz. Junto con su visión que se enfocaba lentamente, la neblina en su mente también comenzaba a disiparse y miró a su alrededor, buscando a la mujer que lo había arreglado. ¿Cómo diablos estás despierto ahora mismo?, preguntó una voz desde arriba. El espadachín giró la cabeza en la dirección de las palabras y encontró a la persona que buscaba. Su vestido verde estaba empapado, lo que él supuso era, de su sangre y ella lo estaba mirando con un par de grandes ojos marrones. Él le sonrió, ignorando la pregunta y gimiendo mientras levantaba su cuerpo del suelo para sentarse. Gracias por cuidar de mí, doctor. La mujer continuó boquiabierta por un momento antes de moverse para ayudar al niño. Ella no tenía absolutamente ninguna idea de cómo él estaba consciente en este momento. ¿Dónde está el cocinero?, preguntó Zoro, mirando alrededor del comedor en busca del estúpido pervertido. El hecho de que no estuviera muerto significaba que el idiota no era completamente inútil. Está afuera, dijo, señalando la puerta de entrada rota mientras seguía mirando con incredulidad al Verdet, dijo que tenía que ir a sacar un poco de basura. El espadachín miró en la dirección que ella señalaba y ahora que estaba prestando más atención, se dio cuenta de que podía escuchar una conmoción proveniente del exterior. ¿Siguen peleando?, preguntó con curiosidad. Si lo fueran, podría ser una buena oportunidad para ver si el cocinero realmente podría ser útil cuando llegaran al Grand Line. La mujer asintió cautelosamente con la cabeza, sin estar muy segura de por qué su paciente querría la respuesta a esa pregunta. Zoro mantuvo sus ojos pegados a la entrada rota, escuchando los sonidos silenciosos de la pelea que se desarrollaba afuera. ¿Te importaría ayudarme a ponerme de pie?, preguntó. ¿Qué?, cuestionó la mujer. ¿De qué estaba hablando? Ni siquiera debería estar consciente en este momento, y mucho menos estar de pie. El espadachín apartó los ojos de la puerta y unas cuantas risas de dolor salieron de sus labios cuando vio la expresión en el rostro de la mujer. Dije, ¿te importaría ayudarme a levantarme?, repitió. Señaló en dirección a la puerta, quiero ir a ver esa pelea idiota. La mujer miró entre la puerta y el espadachín antes de ir y venir un par de veces, su rostro aún mostraba un poco de sorpresa. Si no me ayudas, lo haré yo mismo, razonó. Miró su pecho y luego volvió a mirar a la mujer, y odiaría que tuvieras que rehacer mis puntos porque los rompí. Las palabras parecieron ser las correctas porque suspiró y se inclinó para colgar el brazo de Zoro sobre su hombro. Le lanzó una mirada furiosa al Verdet. Como doctora, ella no toleraba que las personas con este tipo de lesiones se movieran inmediatamente después de la cirugía, pero sabía que él hablaba en serio cuando dijo que lo haría él mismo, y realmente no quería rehacer esos puntos. Zoro gimió cuando los dos se pusieron de pie, pero finalmente se puso de pie y la mujer lo condujo en dirección a la puerta.
A medida que se acercaban, los sonidos de la pelea comenzaron a hacerse más fuertes y el espadachín tuvo que resistir el impulso de fruncir el ceño ante la parte de él que estaba un poco excitada que le gustaba ver a la gente pelear. Los dos cruzaron el umbral del restaurante y su visión se encontró inmediatamente con la forma de Sanji cayendo rápidamente por el aire mientras el humo salía de su pierna derecha. Paule ahumada. Rugió el chef, golpeando con su pierna derecha humeante el hombro de Don Krieg. El hombre intentó levantar su escudo por encima de él, pero no fue lo suficientemente rápido, el zapato negro humeante de su enemigo lo golpeó sin obstáculos. Siseó cuando sintió que la armadura que cubría su hombro derecho se rompía y su cuerpo se estrellaba contra el suelo. Jin no perdió el tiempo preocupándose por su capitán, corriendo detrás del rubio con los brazos detrás de su cuerpo. «¡Aplastacráneos!», gritó el pirata, moviendo sus manos hacia adelante con la cabeza de su objetivo entre sus porras. Sus ojos se abrieron cuando la parte superior del cuerpo del chef se movió hacia adelante y sus porras de metal se conectaron entre sí enviando vibraciones dolorosas a través de sus brazos. La pierna humeante de Sanji salió detrás de él y encontró la rodilla derecha de Jin, el hombre cayó al suelo para evitar que le rompieran la pierna por la mitad. Continuó inclinándose hacia adelante y su mano encontró la madera de abajo mientras se paraba de manos. «¡Cotelete ahumada!», gritó, girando sobre su mano. Su pierna derecha se hundió en las costillas del hombre que intentaba atacarlo de nuevo y un crujido audible resonó en el aire antes de volar en la dirección opuesta. El rubio se puso de pie y observó al capitán pirata luchar para evitar rodar hacia el agua, girándose para mirar al primer oficial del hombre que corría en su dirección una vez más. Se quedó quieto mientras observaba el acercamiento de su adversario, su mente pensando en la pelea hasta el momento. El partido no había sido igualado desde el principio. Eso no quería decir que no fueran buenos luchadores. Obviamente ambos tenían experiencia en lo que respecta a la batalla. Jin era rápido y, contra la mayoría de la gente, esos porras suyas seguramente serían letales. Don Krieg era fuerte y la armadura que llevaba probablemente lo habría hecho más o menos invulnerable en la mayoría de los casos. No fue hasta que las piernas de Sanji se calentaron un poco que pudo siquiera romperlo. La mayor brecha entre ellos era el hecho de que el rubio sentía que podía leerlos a ambos como si fueran un libro. Ni siquiera sabía realmente por qué, y no podía decir exactamente qué vendría cuando uno de ellos atacara, pero, siempre supo que algo vendría. Siendo ese el caso, todo se redujo a velocidad, y eso era algo en lo que ninguno de los dos podía igualarlo. Sacudió la cabeza mientras caía de rodillas y se deslizaba debajo de un par de porras que rompían el espacio que había previamente ocupado. Se puso de pie de un salto y usó una de sus piernas para impulsarse en el aire y rotar su cuerpo, la parte exterior de su pierna aún humeante encontró el lado derecho del cuello de Jin. Los ojos del hombre se abrieron cuando vio volutas de humo flotando a un lado de su cara y no perdió tiempo en lanzarse hacia adelante, la punta de un zapato negro humeante rebotó en él y lo hizo caer al suelo. Se sostuvo el cuello por el dolor mientras se ponía de pie, con los ojos muy abiertos. Si eso hubiera conectado completamente. Jin tragó saliva y su mano masajeó su piel magullada. Ni siquiera sabía realmente lo que estaba pasando. No debería haber sido una pelea justa y no lo fue, pero la cosa no fue una pelea justa para ellos. Habían logrado asestar un par de golpes sólidos, pero la mayoría de los ataques que él y su capitán habían lanzado al chef habían sido esquivados o detenidos, algo que no podían decir por sí mismos. Miró hacia abajo. Su forma maltrecha antes de que su cabeza volviera a levantarse para ver a su capitán y al chef rubio chocar una vez más. Por lo que pareció la millonésima vez ese día, comenzó a preguntarse, ¿quiénes eran exactamente estos niños que había conocido? Don Krieg gritó de frustración cuando su puño se encontró con aire una vez más. ¿Por qué no pudo golpear a este maldito niño? Jin. Gruñó, ahogándose con sus palabras cuando sintió una pierna golpear su costado izquierdo. La armadura que lo protegía se agrietó de la misma manera que lo había hecho el lado opuesto antes y su cuerpo encontró el suelo, la madera se hizo añicos debajo de su pesada forma. El hombre gimió pero no perdió el tiempo y rodó hacia un lado para esquivar un pie humeante que se estrelló contra el suelo donde había estado anteriormente. Rápidamente se puso de pie e intentó atacar una vez más, pero se detuvo cuando escuchó algo traqueteando contra la madera a sus pies. Miró hacia abajo y sus ojos se abrieron al ver pedazos de su armadura dorada comenzando a caer debajo de su camisa. Miró más de cerca y se dio cuenta de que las pesadas piezas de metal estaban acompañadas de sangre que goteaba.
El sonido de pasos rápidos hizo que Krieg levantara la vista y su visión fue repentinamente consumida por volutas de humo blanco. El tiempo pareció ralentizarse para el capitán pirata mientras observaba la humeante bota negra cada vez más cerca, sentía como si su vida pasara ante sus ojos. De repente, le agarraron la camisa por detrás y lo apartaron del camino. Jin dio un paso frente a él y atrapando el ataque del chef rubio en sus porras. Sanji quedó suspendido en el aire por un momento mientras los dos peleaban su batalla de fuerza, pero los brazos de Jin cedieron poco después y la pierna del niño se estrelló contra un lado de su cara enviándolo al borde del muelle. El rubio aterrizó de pie y miró a los dos hombres tirados en la aleta de su restaurante en una forma casi de disculpa. En otra vida, una en la que no había viajado con Luffy, una en la que aún no había luchado contra un pirata mucho más fuerte que cualquiera de ellos, tal vez habrían tenido una oportunidad, tal vez incluso podrían haber ganado. Sin embargo, luchar contra Sichope hace tantos meses, e incluso el entrenamiento que había realizado en los meses posteriores, lo había obligado a crecer mucho más allá de lo que sus oponentes actuales podían manejar. Sanji observó a los dos piratas ponerse de pie lentamente. Jin se limpiaba la sangre de los labios y su capitán se quitaba la parte superior destrozada para revelar la armadura agrietada y desmoronada debajo. Krieg miró al mocoso que estaba frente a él y pudo sentir una ira líquida corriendo por sus venas. Nada había salido bien desde que fueron al Grand Line. Primero, había perdido toda su armada a manos de un solo hombre, y luego, justo cuando pensaba que había encontrado un lado positivo al encontrarse con Red Leg Thief, un niño de la mitad de su tamaño lo había tratado como a un muñeco de trapo. Para colmo, cuando intentó matar al amigo del niño y aliviar la ira que sentía en su pecho, uno de sus otros amigos comenzó a tratarlo a él y a su primer compañero como si fueran un par de sacos de boxeo. El capitán pirata sacó su mano, ahora manchada de rojo, de debajo de su armadura y la dejó caer a su costado mientras miraba fijamente a su oponente. El sonido de pasos llegó por encima de su hombro, pero no hizo ningún movimiento para girarse, sabiendo ya que era su primer oficial que venía a pararse junto a él. Vio a Jin detenerse por el rabillo del ojo y volver a concentrarse en su oponente. Esto no terminó hasta que mató a todos los que lo habían hecho parecer un tonto. Vete. Exigió Sanji, parándose con la espalda recta y devolviendo las miradas de sus oponentes. No tenía sentido continuar. No me gusta la idea de matar a alguien a quien acabo de alimentar, así que vete, añadió, evaluando las reacciones de los dos. No antes de que te mate y tome este barco, respondió Krieg desafiante, ajeno a las miradas que le lanzaba su primer oficial. El chef suspiró ante las palabras. Entonces terminemos esto. El silencio reinó en el área por un momento, los tres mirándose el uno al otro mientras Zoro y el doctor observaban desde la cubierta de arriba. Krieg miró el interior de su escudo y se aseguró de que todo estuviera configurado correctamente. Su mano opuesta metió la mano en su abrigo y sacó su máscara. Había estado buscando hacer esto desde que comenzó la pelea, pero no había sido un buen momento. Ahora, sin embargo, era hora de que la gente comenzara a morir, y esta vez no lo tomarían por sorpresa. Miró a su primer oficial antes de encogerse de hombros. Tenía el antídoto así que probablemente no moriría. Sus ojos encontraron el objeto de su ira y ni siquiera tuvo fuerzas para sonreír ante la idea de la muerte del mocoso, estaba muy enojado. El hombre echó un vistazo más al interior de su escudo antes de levantar repentinamente el metal dorado en dirección a su adversario, sus ojos brillando con una especie de ira maníaca. Justo cuando iba a apretar el gatillo en el interior de su escudo, se dio cuenta de que había perdido el objetivo. ¿A dónde diablos se había ido? Había estado allí ni un segundo antes. Sus ojos miraron salvajemente a su alrededor mientras buscaba al chef, su corazón casi saltó de su pecho cuando escuchó las palabras venir. Desde arriba de su cabeza, la forma de Sanji cayó por el aire en dirección directa a Don Krieg y comenzó a girar, añadiendo todo el impulso posible a su pierna humeante. En un abrir y cerrar de ojos, su forma giratoria se detuvo y aceleró en dirección a la cabeza de su oponente, mientras el humo salía de él como si fuera un fuego furioso. «Collier», gritó, el viento aullando alrededor de su cuerpo y azotando su cabello rubio alrededor de su cara. El capitán pirata levantó su escudo por encima de su cabeza tan rápido como pudo, con los ojos muy abiertos como platos. Logró levantarlo a tiempo y sonrió con una sonrisa sedienta de sangre. Su dedo comenzó a apretar el gatillo de su arma secreta, MH. Disparo de humo. Gritó Sanji, su pie humeante conectándose con el escudo dorado que se sostenía sobre la cabeza de Krieg.
La fuerza del peso del chef combinada con su impulso acelerado hizo que el metal se hundiera sobre sí mismo, y un enorme crujido proveniente del brazo que lo sostenía sonó en el aire. Don Krieg gritó de agonía cuando sintió que todos los huesos de su brazo derecho se rompían violentamente, el apéndice pareció de alguna manera encogerse sobre sí mismo mientras la pierna de Sanji continuaba empujándolo hacia abajo. Antes de que el hombre pudiera siquiera parpadear, el escudo se estrelló contra su propia cara y sus gritos cesaron inmediatamente, su conciencia desapareciendo del mundo despierto. El impulso de Sanji siguió empujándolo hacia adelante hasta que su oponente fue aplastado contra la madera de abajo y aterrizó bruscamente, con el pie todavía incrustado en el metal dorado sobre el que ahora se encontraba. Sin siquiera mirar a la persona que había aplastado contra el suelo, el chef miró hacia arriba y le dio a su único oponente aún consciente una dura mirada, con volutas blancas de humo todavía saliendo de su pie. Jin miró desde la forma inconsciente de su capitán al rubio que estaba encima de él y no pudo evitar congelarse ante la mirada que se dirigía en su dirección. Esta no era una pelea que pudiera ganar, lo sabía, especialmente no por sí mismo, ni siquiera había estado cerca cuando el don había estado consciente, sus brazos cayeron a sus costados y se sintió como si él se les quitó la fuerza. Incluso si hubiera podido ganar, no sabía si habría tenido la voluntad de continuar. En realidad, en primer lugar, no había querido pelear con el chef. Los dos oponentes se miraron fijamente por un momento, la tensión flotando en el aire junto con el silencio mientras permanecían inmóviles. Los ojos gris azulados se entrecerraron. Vete, Jin, finalmente dijo el chef, bajándose del escudo y del hombre sobre el que estaba parado, lleva a tu capitán y no vuelvas nunca más aquí. Miró al pirata por un segundo antes de romper el contacto visual. No esperó una respuesta y se dio la vuelta, comenzando a caminar de regreso en dirección a Baratie. Necesito un barco, dijo Jin, suspirando y agachándose para quitarle el escudo de la cara a su capitán. Palideció cuando vio el desastre sangriento debajo. Sus ojos encontraron lo que supuso era su brazo derecho y su estómago se revolvió al verlo. Era solo un trozo irreconocible de carne ensangrentada, ni siquiera sabía si su capitán podría usarlo de nuevo, apartó la mirada, sin poder soportar más la vista, y miró al el rostro inmóvil del hombre, nervioso. Por las dudas, se llevó la oreja a la boca y el alivio lo llenó cuando pudo escuchar pequeñas respiraciones. Sanji señaló el borde de la aleta del Baratie donde se encontraban varias embarcaciones pequeñas, toma una balsa de carga. Se giró y lanzó una mirada furiosa en dirección al pirata, y lo digo en serio, Jin, no vuelvas nunca aquí. No te preocupes Sanji, respondió Jin, levantando lentamente a su capitán inconsciente y arrojándolo sin contemplaciones sobre su hombro, me aseguraré de ello. Ante el asentimiento de la cabeza del rubio, se dirigió hacia las balsas, dejando caer suavemente a Krieg en una de ellas. Miró al hombre inconsciente por un momento, todavía ligeramente en shock por el giro que había tomado el día, antes de sacudir la cabeza y comenzar a desatar el pequeño recipiente del restaurante. Sanji fue a subir las escaleras pero, antes de que pudiera, la voz de Jin lo detuvo y se giró en su dirección. Lo siento mucho, Sanji. Dijo el hombre, preparándose para saltar a su pequeña balsa, nunca quise que esto sucediera. Suspiró, mirando a su capitán una vez más antes de girarse para enviarle al chef una última sonrisa. Solo quiero darle las gracias por última vez. El pirata se inclinó en dirección al chico que lo había salvado del hambre y puso toda la sinceridad que pudo en sus siguientes palabras. Gracias por la comida, Sanji. Levantó la vista y le sonrió una vez más antes de girarse para mirar al mar, fue lo mejor que he probado. Sanji no respondió mientras observaba el barco alejarse, sonriendo levemente antes de girarse hacia los escalones detrás de él. Jin era un buen tipo. Era una pena que su capitán fuera tan mierda. Me sorprende que hayas sobrevivido, cocinero, dijo Zoro, observando al cocinero subir las escaleras. Sinceramente, había quedado bastante impresionado pero, como siempre, nunca lo pillarían diciendo eso en voz alta. Podría decirte lo mismo, Mosead. El rubio frunció el ceño subiendo las escaleras. Creo que ya es hora de que yo también salga, dijo la mujer parada al lado de Zoro. Había tenido emoción más que suficiente por un día, honestamente, no estaba segura de tener uno más loco por el resto de su vida. Los ojos de Sanji se convirtieron en corazones y giró hacia el lado de la mujer, tan pronto. Pero señora doctor. Gimió el niño. Una sonrisa lasciva de repente se dibujó en sus labios, odio verte partir, pero lo entiendo. Se acercó más y fue a susurrarle al oído. Sin embargo, creo que es posible que haya sufrido algunas lesiones en esa pelea, ¿no te importaría hacerme un chequeo?
¿Te importaría? La mujer se rió ante el obvio intento de coquetear, alejándose del chef y lanzándole una mirada burlona antes de dirigirse a las escaleras. Creo que estará bien, señor chef. No parecía usted. Estábamos teniendo muchos problemas ahí fuera. Ella bajó el primer escalón y le envió una sonrisa por encima del hombro, además. Ella dirigió su mano en su dirección, el diamante descansando en su dedo anular brillando a la luz del sol. Estoy hablando por mí. Tuvo que resistir el impulso de reírse ante la mirada de cachorro triste que se apoderó del rostro del rubio. Si realmente necesitas un chequeo, señaló a Zoro, sonriendo con humor, siempre puedes pedirle a tu amigo que lo haga por ti. La reacción a sus palabras fue inmediata. No somos amigos. Gritaron los dos simultáneamente. La mujer se dio la vuelta con una risa en los labios y se despidió con la mano por encima del hombro, dirigiéndose hacia su pequeño bote. Chico verde. Dijo volviéndose hacia Zoro, cambia esas vendas todos los días o tu herida probablemente se infectará. ¿Entendido? Lo tienes, Doc, respondió Zoro, le envió una pequeña sonrisa, gracias de nuevo por curarme. La doctora descartó las palabras y entró en su pequeño recipiente. Es mi trabajo. No te preocupes. Me alegro de haber estado aquí. Se giró y se dirigió a los dos chicos por última vez. Si alguna vez estás en la isla Katina y necesitas un médico, búscame, dijo, volviéndose hacia el mar, el nombre es Serene. Sin decirle una palabra más, se alejó y comenzó el corto viaje de regreso a casa con una historia loca que contarle a su esposo cuando regresara. Servirá. Sanji gritó en respuesta mientras él y Zoro observaban su barco alejarse del restaurante. Se sentaron en silencio hasta que lo perdieron de vista, finalmente se dieron la vuelta y caminaron de regreso a través de la entrada rota del Baratie. Hola, Mosead. Dijo Sanji mientras pasaban por encima de los pedazos rotos de la puerta principal. ¿Qué? Respondió el espadachín con el ceño fruncido. Ahora que la emoción había terminado, finalmente se dio cuenta de que estaría atrapado con el estúpido chef durante los próximos días, con suerte, no sería más que eso. ¿A dónde diablos se fue Luffy? Preguntó el chef. Una vez resuelto todo, quería saber por qué lo habían dejado allí con el estúpido espadachín. Fui a buscar a Nami, respondió Zoro brevemente, sonriendo ante la expresión de indignación que venía del rostro del otro chico. La mandíbula de Sanji se abrió y sus pies se clavaron en su lugar cuando escuchó las palabras. Su capitán había ido a buscar a su diosa y se vio obligado a quedarse aquí con Mosead. Sus ojos gris azulados levantaron la vista y encontraron una cabeza verde. Cabello caminando por la puerta de la cocina, probablemente iría a robar alcohol. Su mirada se elevó hacia el techo y gimió antes de caminar en dirección a la puerta batiente. Maldito seas, Luffy, espero que estés pasando un momento miserable. Nami miró el horizonte con anticipación. Había estado viajando durante casi 2 días y seguramente la isla Konomi aparecería pronto. Estaba haciendo un tiempo increíble. Casi parecía como si los vientos pudieran sentir su urgencia y la estuvieran ayudando en sus viajes. Honestamente, el viaje le había recordado cuánto amaba la navegación y la navegación. Navegación. ¿Por qué cada vez que pensaba en ello aparecía un sombrero de paja en su cabeza? Era tan frustrante, y sin embargo, cada vez que veía ese sombrero en su mente podía sentir que la esperanza inundaba su mente. Cuerpo, era una sensación tan extraña, no sabía por qué le daba esperanzas, pero, aún así le gustaba. Mientras la naranja miraba el horizonte en busca de cualquier señal de su isla, por primera vez en lo que pareció una eternidad, pensó en lo que podría hacer después de que su aldea fuera libre. Durante mucho tiempo, nunca había sabido realmente qué iba a hacer después de terminar con Arlong, nunca se había permitido siquiera pensar en ello, pero después de conocer a Luffy, odiaba el hecho de que en el fondo en su corazón sabía lo que realmente quería hacer, quería navegar con él, ella quería convertirse en pirata. Incluso pensando en las palabras, la niña se sorprendió por la ausencia de malos sentimientos. Era realmente una locura, un chico que había conocido por pura coincidencia había cambiado para siempre su opinión sobre los piratas, era algo que nunca había creído posible. Antes de su encuentro casual, estaba segura de saber lo que significaba ser un pirata, significaba ser el tipo de persona que destrozaba familias, pero Luffy era todo menos eso. De repente, un punto apareció en el horizonte y los latidos del corazón de Nami comenzaron a acelerarse. Casi como si pudiera sentir el cambio en ella, el viento aumentó en su movimiento e impulsó la pequeña embarcación más rápido de lo que había ido durante todo el viaje. Sin embargo, el cambio en el aire pasó desapercibido y la determinación apareció en los ojos de la chica. Esto fue
Un trueno retumbó en la dirección de donde había venido e hizo que la niña girara hacia el lado opuesto de su pequeña embarcación. Había sido una suerte que se hubiera ido cuando lo hizo. La tormenta definitivamente la habría frenado si hubiera quedado atrapada en ella. La había estado persiguiendo casi desde que se fue y tampoco parecía que fuera a disiparse pronto. Lo más probable es que le llegara a Konomi algún tiempo después de su llegada. Observó las numerosas nubes negras y el visible muro de lluvia, no envidiaba a nadie atrapado en eso. Nami sacudió la cabeza y se giró hacia la creciente mancha en el horizonte, con revoloteos subiéndole al estómago. Esta vez sería diferente, ella se aseguraría de ello, esta vez liberaría a su aldea sin importar nada. Sombrero de paja Luffy. El puño negro capítulo 33. Regreso a casa, un fanfic de One Piece. Capítulo 33. Regreso a casa. Cuanto más se acercaba Nami a Konomi, más rápido comenzaba a latir su corazón. Miró por encima del hombro las nubes oscuras que se acercaban y no pudo evitar suspirar levemente de alivio. Realmente no estaba segura de si iba a vencerlo o no, sin embargo, los vientos que soplaban la tormenta en su dirección también habían aumentado su velocidad y había logrado mantenerse adelante, pero no por mucho, definitivamente iba a ir. Llegar a la isla poco después de su llegada. La naranja se volvió hacia la masa de tierra que se hacía más grande en el horizonte y respiró hondo, dejando salir lentamente el aire después de retenerlo por un segundo. Su plan era simple. Atracar en el extremo opuesto de la isla, llegar sigilosamente a su casa, tomar el dinero que necesitaba de debajo de sus árboles de mandarina, encontrar una carretilla para poner todo y luego, intentaría llegar al Parque Arlong sin ser vista. Donde, con suerte, finalmente liberaría a su aldea. Los latidos de su corazón comenzaron a crecer aún más rápido, finalmente era hora de poner fin a su servidumbre a ese monstruo de piel azul, esperaba que esta vez, fuera realmente cierto. Nami solo podía rezar para que todo saliera según lo planeado. Sacudió la cabeza y comenzó a dirigir el barco hacia la parte trasera de la isla. Con suerte, Nojiko no estaba en casa, eso seguramente complicaría las cosas. Sigue adelante, Levi. Gritó Luffy sobre la lluvia torrencial, no la pierdas, pase lo que pase. Tenía las piernas apretadas alrededor del mascarón de proa del Merry y sus músculos se tensaban mientras intentaba mantenerse anclado al barco. El barco se balanceó violentamente en el mar mientras navegaba a través de aguas turbulentas, enormes olas chocaban contra sus costados y lanzaban aún más agua sobre la barandilla, empapando aún más el barco ya empapado. Los dos compañeros de viaje habían aminorado la marcha en la persecución de su navegante de pelo naranja, siendo la causa la tormenta. Había sido tal como lo predijo el niño. Los sorprendió en medio de la noche y su velocidad de viaje se redujo considerablemente en consideración al Merry. Levi dijo que aún podía seguir la dirección del olor de Nami, pero obviamente se estaba volviendo más difícil. La lluvia estaba complicando las cosas. Los ojos de Luffy miraron las olas rompiendo antes de mirar hacia el mascarón de proa de su barco, colocando su palma sobre la madera mientras sostenía con fuerza las riendas de Levi en su mano opuesta. ¿Estás bien, Merry?, preguntó en voz baja, las palabras apenas llegaron a sus oídos bajo la fuerte lluvia. Esperó un largo momento por una respuesta, pero finalmente levantó la mano con un suspiro cuando no llegó ninguna. El barco había estado en silencio desde que le había hablado por primera vez, pero el capitán pirata estaba seguro de que su mente no le estaba jugando una mala pasada en ese momento. Había oído la voz de Merry, estaba seguro de ello. No estaba seguro de por qué se negaba a responderle ahora. Sin embargo, eso no iba a impedirle intentarlo. Quería oírlo de nuevo. Había sido como el de un niño, pero, al mismo tiempo, tan suave y reconfortante que le dejó una sonrisa de solo pensarlo. «Nos estamos acercando, Levi», gritó Luffy hacia las aguas que se balanceaban violentamente, agarrando las riendas con ambas manos una vez más. El adolescente del sombrero de paja apenas escuchó el fuerte estruendo proveniente de debajo de las olas, pero las palabras le alcanzaron y sonrió con determinación, sus ojos mirando a través de la lluvia hacia el horizonte. No sabía cuánto tiempo pasaría hasta que la alcanzaran, pero se estaban acercando, y una vez que la encontraran, su navegante vendría con él le gustara o no. Nami bajó de su bote y miró hacia el cielo cuando sintió ligeras gotas de lluvia golpeando su piel. Miró el cielo cada vez más oscuro por un momento antes de sacudir la cabeza y tomar las dos bolsas llenas de tesoros del barco. Con los grandes sacos de tela en la mano, giró hacia donde estaba su casa e inmediatamente emprendió su camino.
Una parte de ella quería apresurarse y hacer todo lo más rápido posible, pero logró mantenerse en pasos mesurados, sus ojos explorando cautelosamente el área en busca de cualquier cosa que pudiera interponerse en su camino para liberar su aldea. Lo último que podía hacer era lo que quería, era una repetición de lo que pasó hace tantos meses. Esperaba no volver a ver a ese bastardo con cara de rata nunca más. La ira se instaló en el estómago de la naranja solo de pensar en el hombre, así que borró esos pensamientos de su mente y continuó su camino, rezando a quien quiera que estuviera ahí arriba cuidándola para que, por una vez en su vida, las cosas salieran bien. En lo profundo del bosque, a las afueras del pequeño pueblo de Kokoyashi, se encontraba una cabaña. La casa era pequeña y probablemente solo cabría una familia de no más de 3 o 4 personas. Era una residencia pintoresca pero encajaba muy bien en el área en la que descansaba. La parte más llamativa de la pequeña casa era el hermoso bosque de mandarinas que descansaba justo al lado, con hileras de pintorescos árboles de mandarina plantados en la exuberante hierba verde. Dentro de la cabaña, en una pequeña mesa de madera en la cocina, 2 figuras estaban sentadas una frente a la otra. El primero era un hombre bronceado con bigote oscuro y multitud de cicatrices que estropeaban su rostro. Llevaba un uniforme marrón de manga corta que parecía un policía. Lo más curioso del atuendo del hombre era su sombrero y el molinete que brotaba de su parte superior. La persona sentada frente a él era una mujer. Tenía el pelo corto de color claro con un tinte violeta azulado. La mayoría de los mechones rectos estaban sujetos por una cinta roja, pero el lado izquierdo colgaba y enmarcaba su hermoso rostro. Llevaba una sencilla camiseta amarilla que mostraba su figura curvilínea y un par de pantalones cortos de mezclilla. Su piel estaba pálida y lo único que la estropeaba era el tatuaje oscuro que comenzaba en la parte delantera de su hombro izquierdo, recorría la parte superior de su pecho, bajaba por su brazo derecho y terminaba justo en la curva de su codo. La chica de cabello azul suspiró mientras miraba la madera anudada de la mesa en la que estaban sentados los dos. Estoy cansada de esto, Genzo, dijo. Miró al hombre sentado frente a ella y pudo ver su acuerdo con sus palabras. Quiero que esto termine, han pasado años. Su mirada volvió a bajar cuando sintió que las lágrimas le picaban en el rabillo del ojo. Solo quiero que Nami sea libre, yo, solo quiero que ella sea feliz. Susurró. Genzo suspiró casi igual que la chica frente a él, hundiéndose en su silla. Él sentía lo mismo. No era justo que ella tuviera que cargar con el destino de esta aldea ella sola, pero, ¿qué podían hacer ellos? Si decidían rebelarse e intentar liberarse, los años que Nami pasó como pirata de Arlong serían inútiles, si siquiera tuvieran éxito, lo cual sería un resultado muy improbable, sería aún peor si murieran en el proceso. Simplemente sabía que la chica pondría el peso de sus muertes sobre sus hombros y eso no era algo que estuviera dispuesto a arriesgar. Al menos, no en este mismo momento. El hombre suspiró de nuevo, pareciendo encogerse aún más en su asiento. Lo sé, Nojiko, respondió finalmente. Miró a la chica que todavía intentaba contener las lágrimas y trató de enviarle una sonrisa, pero el gesto se quedó algo corto, pero ten un poco de fe en tu hermana. Apoyó su cabeza en el respaldo de la silla de madera y miró hacia el techo, ella es una chica fuerte, tú lo sabes tan bien como yo. Nojiko resopló enojada y miró al hombre frente a ella. ¿Crees que tienes que recordármelo? Dijo furiosa, he tenido que observar desde lejos cómo mi hermana sufre una esclavitud literal, Genzo, sé lo fuerte que es. Su estallido de ira se calmó y un suspiro salió de su boca. Lo siento. Se disculpó, tomándose un momento antes de volver a hablar, solo extraño a mi hermana. La última vez que había hablado con ella había sido hace cerca de un año y en realidad no había sido una gran conversación. La peor parte es que ni siquiera sabe que sabemos por qué lo hizo, añadió la chica, ella cree que todos la odiamos por unirse a la tripulación de Arlong. Las lágrimas brotaron de las comisuras de sus ojos una vez más. Está completamente sola, Genzo. Susurró temblorosamente. No lo es. Respondió Genzo con firmeza, sentándose en su silla. Sus manos se cerraron en puños, ella no está sola, Nojiko. Miró a la chica frente a él tratando de secar las lágrimas que caían de sus ojos y sus manos se extendieron mientras extendía las manos sobre la mesa para colocar las suyas sobre las de ella, puede que ella no lo sepa, pero todavía nos tiene. Le envió a la chica una pequeña sonrisa, ella siempre te tendrá. Un golpe en la puerta principal llegó e interrumpió al hombre antes de que pudiera terminar, ambos ocupantes de la mesa se giraron en la dirección del ruido. Genzo se volvió hacia Nojiko y asintió con la cabeza hacia la puerta, ¿esperas a alguien? La peliazul miró hacia la entrada confundida, no.
Genzo fue el único que realmente vino a verla. ¿Quién podría ser? Una cabellera de cabello naranja flotó en su mente y de repente se puso de pie. ¿Era ella? Se escuchó un segundo golpe, más insistente, y Nojiko fue sacada de sus pensamientos. Sacudió la cabeza y respiró hondo antes de caminar en dirección a la puerta. Lo más probable es que fuera alguien del pueblo. Ya voy, gritó en dirección a la entrada. Genzo se levantó de su lugar en la mesa e hizo ademán de seguir a la chica, por alguna razón estaba nervioso y no estaba exactamente seguro de por qué. La mano de Nojiko agarró la manija de la puerta principal y sin ceremonias la abrió, mirando con curiosidad para ver quién había venido a visitarla. Sus ojos se encontraron con una tela blanca y le tomó un momento mirar a su alrededor para darse cuenta de que no era solo una persona parada afuera de la casa. ¿Eran marines? El hombre al frente del grupo se giró para mirar a la chica, pero antes de que pudiera presentarse, sus ojos encontraron una figura familiar parada justo detrás de ella. Miró a la persona con desprecio, ignorando momentáneamente a la chica que había abierto la puerta. Vaya, si no es el señor Genzo. Dijo, con un tono insultante en su voz. Los ojos de Genzo se abrieron como platos. Tú. Conocía a este hombre, había sido interrogado por él varias veces en los últimos meses, principalmente sobre Nami, no sabía por qué el capitán de la marina sentía tanta curiosidad por ella, pero sus conversaciones nunca lo dejaban con un buen sentimiento. El capitán de marina hizo una reverencia y el agua cayó de su abrigo mojado. Sí, soy yo. Su espalda se enderezó y miró hacia arriba, su mirada encontró la de la chica que estaba allí para encontrarse. Una sonrisa viscosa apareció en sus labios mientras extendía la mano para presentarse. No creo que hayamos tenido el placer de conocernos, dijo, sonriendo aún más cuando sintió una mano cautelosa deslizarse hacia la suya. Mi nombre es Nezumi. Soy el capitán de la rama marina que supervisa el área en la que descansa Twisla, rama número 16. Afirmó el hombre, su sonrisa se ensanchó hasta el punto que parecía que se saldría de los lados de su rostro, y, si no te importa, me gustaría hacerte algunas preguntas sobre tu hermana. Nami continuó caminando constantemente a través del bosque, sus cautelosos ojos no dejaban ni un solo área sin tocar. Su ropa estaba completamente empapada debido a la lluvia torrencial, y no pudo evitar estar agradecida de haber elegido usar una camisa que no era blanca. Sus ojos miraron hacia las bolsas mojadas sobre sus hombros y solo podía rezar para que los pocos billetes que contenían no se hubieran arruinado, necesitaba cada centavo. El sonido del trueno atravesó el aire, haciendo que la naranja mirara hacia arriba y suspiró, sus pasos constantes nunca cesaban en su movimiento calculado. La tormenta estaba empeorando y ella no estaba muy contenta con eso. Ahora tendría que encontrar algo con que cubrir todo el dinero para que no se arruinara. Su alijo no estaba compuesto por todos los billetes, pero era una porción lo suficientemente grande como para preocuparla. La chica suspiró una vez más. Las cosas ya eran bastante complicadas antes de la tormenta, sacudió la cabeza y entrecerró los ojos ante una abertura familiar en la línea de árboles. Haría lo que fuera necesario, pero podría pensar en eso más tarde. Necesitaba hacer las cosas paso a paso. Lo primero que debía hacer era sacar el tesoro de debajo de los árboles de mandarina, y parecía que pronto daría ese paso. Sus pies continuaron llevándola más cerca de su destino, cuando de repente se quedó congelada en su lugar, una fuerte voz se elevó. En el aire desde el área donde descansaba su casa. Muy bien, hombres. Buen trabajo. Nuestro trabajo aquí está hecho. Reúnan todo y regresen al barco. Nami silenciosamente se dirigió hacia la línea de árboles y se escondió detrás de uno de los grandes troncos, mirando cautelosamente a un lado para ver qué estaba pasando. Cuando sus ojos encontraron al gran grupo de personas paradas frente a su casa, se congeló, una mirada de sorpresa y horror se apoderó de su rostro. No, esto no puede estar sucediendo. Sus ojos se movieron lentamente por el área antes de detenerse. Grandes ojos marrones mirando fijamente, sin parpadear. El corazón de la naranja comenzó a latir tan fuerte y fuerte que casi ahogó el sonido de la lluvia torrencial golpeando el suelo a su alrededor. Su cara estaba caliente y sentía como si su sangre literalmente comenzara a hervir debajo de su piel. Continuó parada allí y mirando porque era todo lo que podía hacer físicamente, con los ojos llenos de rabia pegados al bosquecillo de mandarinas arrancado de su madre. Durante lo que pareció una eternidad, la niña mantuvo su mirada fija en los árboles de mandarina destruidos, la ira en su estómago continuó calentándose más y más, mientras le retorcía el interior en pequeños nudos apretados.
No fue hasta que la voz que primero la hizo detenerse volvió a hablar, que pudo apartar la mirada de sus preciosos árboles, con los ojos llenos de lágrimas de ira candente. En cuanto a ustedes dos, dijo Nezumi, frunciendo el ceño a las dos personas en el suelo fangoso debajo de él mientras sus hombres los apuntaban a ambos a punta de pistola, tienen suerte de que no los arreste a ambos ahora mismo. El hombre sonrió con su viscosa sonrisa antes de darse la vuelta. La obstrucción de la justicia es un delito grave, que lo sepas, dijo por encima del hombro. Furia. Era todo lo que Nami podía sentir. Los nudos en el estómago de la niña continuaron apretándose casi hasta el punto de causar dolor. Era algo que lo consumía todo. La orangete ni siquiera sintió que sus manos se aflojaban, el sonido de los sacos de tela cayendo al suelo fue cubierto por un violento trueno. Nezumi saltó ante el fuerte ruido, mirando al cielo con molestia. El viento comenzaba a levantarse y no pudo evitar abrir mucho los ojos ante el cielo que se oscurecía rápidamente, parecía antinatural, una ráfaga de aire sopló a través del área y casi fue derribado por su fuerza, luchando por recuperar su pie. Muy bien, hombres. Rápido. No quiero estar en esta tormenta más tiempo del necesario. Sigamos adelante. Ordenó, todavía ligeramente desequilibrado. El capitán de la marina finalmente se calmó cuando una multitud de marines, cada uno cargando grandes sacos de tela llenos hasta el borde con objetos de valor, pasaron junto a él y se dirigieron a Arlong Park. Sonrió de alegría por la cantidad de dinero que había ganado mientras veía pasar a sus hombres y finalmente fue a seguirlos. Sin embargo, antes de que pudiera dar el primer paso en su dirección, dos jadeos provenientes de la dirección opuesta lo hicieron detenerse y girar. ¿Por qué podrían estar tan alterados esos dos? El cuerpo de Nezumi giró por completo y antes de que pudiera siquiera poner sus ojos en los dos, se distrajo con un grito de ira que estalló en el aire. Inmediatamente fue a girar en la dirección del ruido, pero la persona de quien había venido el grito era más rápida. Antes de que tuviera tiempo de darse cuenta de lo que estaba pasando, un puño se enterró en un lado de su cara, un crujido repugnante proveniente de los huesos de los nudillos de la mano se hundió en su piel y en la mejilla debajo. Un grito de agonía salió de su boca antes de que lo levantaran del suelo y lo enviaran dando vueltas en la dirección opuesta. Los sonidos de los gritos de dolor y rabia de Nami fueron ahogados por un fuerte trueno que atravesó el cielo, el cuerpo de Nezumi aterrizó bruscamente en el barro y volvió marrón la mayor parte de su uniforme blanco. Ella ignoró el dolor punzante de sus nudillos rotos y se dirigió hacia el objeto de su ira, con el estómago todavía retorcido en apretados nudos de ira. Un golpe ni siquiera fue suficiente para sofocar el fuego que ardía debajo de su piel. Genzo y Nojiko observaron cómo se desarrollaba la escena con los ojos muy abiertos, ambos demasiado desconcertados para procesar completamente lo que estaba sucediendo. Los dos se sentaron allí, congelados en shock e incapaces de hacer nada más que mirar mientras Nami corría hacia la forma caída de Nezumi. Un trueno estalló en el cielo y Nami se lanzó en el aire, con su puño ya roto levantado hacia atrás. A ella no le importaba el dolor. Ella solo quería una cosa en ese momento, quería que este hombre muriera. Su cuerpo aterrizó bruscamente sobre el de Nezumi justo cuando el hombre se giró en su dirección y ella lanzó su puño al aire, el rugido que salió de su boca sonó como el de una leona. Nezumi gritó una vez más cuando sintió que los nudillos rotos chocaban con su nariz, los huesos sensibles se rompían bajo la fuerza del golpe que le lanzaban. La naranja no perdió tiempo en reajustarse y quedó sentada a horcajadas sobre el capitán de la marina, con el puño en el aire una vez más. Los nudillos ensangrentados se dispararon hacia abajo y conectaron con su objetivo una vez más, la sangre voladora se mezcló con el agua que caía del cielo. Otro rugido salió de sus labios y levantó la mano opuesta, con el apéndice ya curvado y listo para atacar. Justo cuando el brazo de la niña se disparó en dirección al rostro ensangrentado de abajo, ella jadeó, el aire abandonó sus pulmones cuando un hombro se enterró en su estómago. Su cuerpo fue levantado de Nezumi y fue enviada a toda velocidad hacia atrás junto con el marine que la había abordado. Los dos aterrizaron bruscamente, el barro salpicó por el impacto y cubrió sus formas antes de detenerse. Nami gruñó mientras luchaba por quitarse los brazos que rodeaban su estómago, pero el hombre era demasiado fuerte. Al poco tiempo, la tenía sentada con los brazos detrás de la espalda y la cabeza mirando al suelo. Casi como si estuviera loca, la naranja continuó luchando contra el hombre que la sujetaba. Aún no era suficiente, el fuego, todavía estaba tan caliente, su estómago sentía como si tuviera el sol dentro, los nudos continuaron apretándose mientras observaba a los hombres de Nezumi ayudar al hombre a ponerse de pie lentamente, mientras la sangre goteaba de sus pies. Su rostro brutalizado.
Incluso a pesar de su ira, no pudo evitar el ligero sentimiento de satisfacción que la invadió ante el sonido de los gritos de dolor del bastardo. Nezumi se puso completamente de pie y sus ojos inmediatamente encontraron a la chica que había causado todo el dolor que sentía actualmente. Gruñó, aulló cuando la acción irritó sus huesos rotos y empujó los brazos de sus hombres con ira. Sus pies lo llevaron a un lugar justo fuera del alcance de la chica que luchaba. Nami miró al hombre desafiante. Cuanto más lo miraba, más leña se añadía al fuego y su estómago seguía haciéndose cada vez más apretado. Luchó aún más fuerte contra el hombre que la mantenía en su lugar. En este punto, no importaba si podía salir o no, solo tenía que hacer algo. Si se quedaba quieta aunque fuera por un momento, estaba segura de que su rabia la consumiría. El capitán de la marina miró a la chica prácticamente echando espuma por la boca en un intento de alcanzarlo y le frunció el ceño. Él estaba enfadado. Nunca antes había sentido tanto dolor y lo odiaba. Sus ojos se ensombrecieron cuando llevó su mano curvada por encima de su cabeza. Ella iba a pagar sin dudarlo, su puño se disparó hacia la mejilla de la chica, un gruñido de ira saliendo de sus labios, perra. Un gruñido de dolor salió de la boca de la naranja cuando sintió el puño de Nezumi estrellarse en su cara, su cabeza giró hacia un lado. Lo único que la mantuvo erguida fue el hombre que todavía sostenía sus brazos detrás de su espalda. Genzo y Nojiko repentinamente salieron de su estupor al ver a Nami siendo golpeada, gruñidos de ira provenientes de ambos mientras se preparaban para correr en su ayuda. «Ustedes dos, quédense donde están», gritó Nezumi sobre la lluvia. Asintió con la cabeza en dirección a un par de sus hombres y sus rifles se levantaron inmediatamente. «¿Y tú?», dijo el capitán de marina, encarando a la chica de cabello naranja una vez más. Se inclinó para estar a la altura de sus ojos, con el ceño fruncido aún firmemente arraigado en su rostro. «Desafortunadamente, soy reacio a dañarte cualquier piel». De repente, el rojo salpicó los ojos del hombre y cayó hacia atrás furiosamente tratando de limpiarse la saliva sangrienta de su rostro herido. Su mano rozó los tiernos huesos de su nariz con demasiada fuerza y gritó de agonía cuando sintió que los huesos destrozados debajo de la piel se movían ligeramente. Nami sonrió con una sonrisa sangrienta ante los gritos que sonaban en el aire. Eran tan fuertes que podía oírlos casi perfectamente incluso con los truenos y la lluvia torrencial. Una parte de ella lo disfrutaba. La otra parte, sin embargo, todavía estaba absolutamente enfurecida. El latido en el rostro de Nezumi finalmente se calmó lo suficiente como para que se volviera a sentar y gruñó de ira. Su mirada se posó en la persona que le había causado más dolor del que había sentido en toda su vida. Quería que ella sufriera. De repente, su mano se adelantó y agarró la naranja por la boca, apretándola con fuerza para que su cabeza permaneciera quieta y no pudiera hablar. Sonrió ante la ardiente mirada de odio enviada en su dirección porque sabía que solo enojaría más a la chica, como decía, antes de que me interrumpieran tan groseramente. El cielo brilló de blanco, iluminando el brillo maníaco en sus ojos mientras el capitán de la marina continuaba. «Soy reacio a hacerte más daño». Le lanzó a la chica una mirada de complicidad y sonrió más ampliamente para provocar aún más su ira. «Creo que ambos sabemos por qué». Sintió que la naranja intentaba morder el interior de su mano ante las palabras. TSK, Nami, reprendió, apretando su mano aún más fuerte, me temo que no puedo dejar que hagas eso. Él agarró su rostro y la empujó bruscamente hacia adelante, señalando a los hombres que aún sostenían las bolsas llenas de tesoros. ¿Ves esas bolsas, Nami? Los ojos de la naranja se abrieron cuando vio lo que quería decir. Varios de sus hombres estaban allí con grandes sacos de tela colgados sobre los hombros. Ni siquiera tenía que adivinar lo que había en ellos, ella ya lo sabía. La idea hizo que se le llenaran los ojos de lágrimas candentes. Estaba sucediendo de nuevo. Nezumi solo continuó sonriendo mientras la expresión de angustia en el rostro de la chica crecía. Ese es el trabajo de tu vida. Un sollozo vibró en el interior de la palma del capitán de marina y tuvo que resistir el impulso de deleitarse con la angustia que le estaba causando a quien le había hecho sentir tanto dolor. Así es, Nami. Dijo, obligando a la chica a mirarlo a los ojos una vez más, el trabajo de tu vida es mío, ahora. La mirada de alegría del hombre no hizo más que crecer. Eso significa, comenzó, acercando su rostro a pocos centímetros del suyo, una vez que me haya ido. Su sonrisa se amplió aún más. Tu vida no valdrá nada, literalmente, dijo. Su sonrisa se convirtió en un ceño de disgusto ante las lágrimas que podía sentir empapando su mano. No tendrás más valor que un esclavo.
Nezumi ignoró el líquido caliente que goteaba sobre su mano y la habitual sonrisa viscosa que llevaba apareció en su rostro una vez más, sus ojos andrajosos miraban profundamente los orbes marrones manchados de lágrimas de su cautivo, y eso es todo lo que jamás serás, el pequeño esclavo de Arlong. El cuerpo de Nami se sacudió violentamente mientras era atormentada por un sollozo tras otro de angustia, la rabia apretando su estómago en nudos parecía crecer con cada palabra dicha. Oh, y Nami, añadió el hombre, si siquiera intentas venir tras mí cuando deje caer mi mano. Acercó su rostro en dirección a donde estaban Genzo y Nojiko con las manos sobre sus cabezas, personalmente me aseguraré de que esos dos pasen el resto de sus miserables vidas en prisión. Los ojos llenos de lágrimas de la naranja se encontraron con los de su hermana y, por más que lo intentó, no pudo detener sus sollozos. ¿Por qué siempre fue así? Sus ojos se dirigieron a los de Genzo y sus lágrimas comenzaron a caer aún más rápido. ¿Por qué su vida tenía que ser una larga serie de eventos desafortunados? La mano que cubría su boca se retiró repentinamente y sus sollozos inmediatamente sonaron en el aire mientras apartaba sus ojos de los dos, girándose para observar a Nezumi ponerse de pie. Los gritos eran como música para los oídos del capitán de marina. Suspiró para sí mismo con satisfacción, sonriendo con una última sonrisa viscosa a la chica a la que acababa de quitarle todo, quise decir lo que dije, Nami. Una vez dicho su artículo y la situación resuelta, se alejó de la naranja e indicó a sus hombres en dirección a Arlong Park, sondeando tiernamente su rostro herido. Nami observó a Nezumi darle la espalda, sentándose quieto mientras la lluvia continuaba empapando su forma ya empapada. Sus ojos manchados de lágrimas nunca abandonaron su forma mientras él se alejaba con el único medio que tenía para liberarse a ella y a su gente, el fuego en su estómago subía a temperaturas casi insoportables. Sus dientes rechinaron uno contra el otro, las lágrimas continuaron cayendo de sus ojos sin obstáculos. Podía escuchar la sangre correr furiosamente por su cuerpo, su corazón latía más rápido que nunca antes. Sentía como si no pudiera respirar. La lluvia golpeaba el suelo alrededor de la niña, pero ella apenas podía oírla porque estaba muy angustiada. Sus ojos borrosos se movieron de la espalda de Nezumi a uno de los hombres que llevaba un saco de su tesoro y ella simplemente no pudo soportarlo más. «Para», susurró en el aire frente a ella, ahogándose en un sollozo antes de poder continuar. «Por favor», gritó Nami, apretando los dientes con angustia, «por favor, detente». Apenas podía oírse a sí misma decir las palabras por encima del trueno y la lluvia, pero lo decía en serio, haría cualquier cosa, cuando los hombres todavía no hicieron ningún movimiento para prestar atención a sus palabras, un grito gutural salió de sus labios. Sentía como si fuera a explotar si no encontraba alguna manera de liberar la ira que actualmente tenía en su corazón. Sus brazos se curvaron alrededor de su cintura y comenzó a balancearse hacia adelante y hacia atrás mientras gritaba en su pecho, los nudos en su estómago de alguna manera continuaron haciéndose aún más apretados. «¡Alto!», gritó la chica de nuevo, mirando una vez más al grupo de marines alejándose lenta pero seguramente, ¿por qué siempre era ella? El pensamiento la hizo sonrojarse con más calor, su estómago se retorció algo feroz. Todo estaba tan caliente, demasiado caliente, ella quería que desapareciera. Nojiko intentó correr para consolar a su hermana, pero una mano la agarró por la muñeca y la detuvieron antes de que pudiera dar el primer paso. «¿Qué diablos, Genzo?», gritó, frunciendo el ceño al hombre. Su hermana estaba sufriendo y ya no podía quedarse allí y mirar desde lejos. ¿Por qué diablos no la dejaría ir? Genzo no hizo ningún movimiento para responderle a la chica, sus ojos firmemente fijos en el brazo que sostenía en su mano. «El pelo de tus brazos», dijo siniestramente, señalando su pálida piel. La chica de cabello azul miró hacia abajo confundida, mirándola fijamente por un momento antes de darse cuenta de a qué se refería. El vello de sus brazos estaba erizado, la lluvia ni siquiera parecía afectarlo, se miró a sí misma en estado de shock por un momento antes de que su mirada se dirigiera al brazo del hombre que sostenía su muñeca, su cabello. Estaba de punta también. La visión de Nojiko cambió a la figura aún balanceándose de su hermana antes de regresar a su brazo, con los pequeños pelos todavía erizados. El viento de repente se levantó y por instinto, miró hacia el cielo. Se estaba volviendo más oscuro y rápidamente. ¿Qué diablos estaba pasando? Sus ojos volvieron a caer hacia Nami y, por primera vez, notó que sus mechones naranjas, los mechones de cabello, comenzaban a crecer aparentemente por sí solos. Nami levantó la cabeza hacia el cielo casi negro, sin darse cuenta de los efectos que el aire estaba teniendo en ella, y gritó hasta que le sangreó la garganta.
Los nudos en su estómago se apretaron drásticamente y la sensación casi le dio ganas de vomitar. Se sentía como si estuviera dentro del sol. Ni siquiera la lluvia que rebotaba en su piel pudo refrescarla. Sus ojos llorosos encontraron las espaldas de los marines, llevándose el trabajo de su vida una vez más, y simplemente no pudo soportarlo más. Los años de esclavitud, cada dificultad que alguna vez había enfrentado, todo lo que había salido mal en su vida, todo la golpeó al mismo tiempo, todo la hizo tan enojada, como un infierno furioso. Con su corazón a punto de explotar y la sensación en su estómago pareciendo alcanzar su punto máximo, la naranja lanzó un grito sangriento más al cielo antes de golpear sus puños en el barro frente a ella con cada gramo de fuerza que tenía. Nezumi y sus hombres se congelaron cuando escucharon un siniestro gemido atravesar el aire, todos girando en la dirección de donde venía. Era como el de un alma en pena, honestamente, les asustó, vieron a la niña golpear sus manos en el barro y por alguna extraña razón, la acción no parecía un gesto vacío. Dije, para. Gimió Nami, el fuego en su estómago explotó hacia afuera y encontró su camino hacia cada rincón y grieta de su cuerpo, mientras un trueno estallaba violentamente en el cielo. De repente, el aire alrededor del grupo de hombres comenzó a zumbar y Nezumi no pudo evitar mirar hacia arriba, sus ojos curiosos encontraron las nubes casi negras que se cernían sobre ellos. ¿Siempre habían sido así de oscuros? Antes de que el capitán de la marina tuviera siquiera la oportunidad de responder la pregunta, la sensación de hormigueo que recorría su piel comenzó a aumentar drásticamente, y el vello de cada centímetro de su cuerpo se elevó en respuesta. Miró desesperadamente a sus hombres y pudo ver que estaban experimentando lo mismo, algo no estaba bien, el pánico comenzó a llenarlo y sus ojos encontraron el cielo nuevamente, con el cabello aún erizado. Las nubes negras que se encontraron con su vista parecieron separarse ligeramente y miró el cielo blanco que se asomaba a través. ¡Qué suceso tan extraño, demasiado extraño! No fue hasta demasiado tarde que el hombre se dio cuenta de que la luz no era lo que pensó al principio. Nezumi apenas tuvo tiempo de abrir mucho los ojos antes de que su visión se consumiera en blanco, los gritos de él y sus hombres fueron ahogados por el gran trueno que acompañó al enorme rayo que frió a cada uno de ellos desde adentro hacia afuera. Ya casi llegamos, Levi. Solo un poco más. Gritó Luffy sobre la lluvia. Sus manos resbaladizas agarraron con fuerza las riendas del monstruo mientras observaba la masa de tierra frente a él que rápidamente crecía. Llévame directamente con Nami. La tormenta no había amainado ni un segundo después de que los atrapó. En todo caso, había empeorado cuanto más se acercaban a alcanzar a su amigo descarriado. De repente, el agua directamente frente al Merry fue enviada en todas direcciones diferentes, la cabeza de una gran criatura marina irrumpió entre las olas mientras rugía al barco que se movía hacia ella. Tenía cabeza de vaca y, sinceramente, no parecía tan aterrador. Sin siquiera pensarlo, Luffy lanzó una mirada furiosa en dirección al monstruo. «Vámonos», gruñó, su voz tranquila de alguna manera atravesó el trueno y la lluvia. Se concentró en el poder que constantemente podía sentir burbujear justo debajo de su piel y lo empujó hacia afuera. El haki del conquistador se extendió por el área inmediata alrededor del Merry. No tenía tiempo para jugar con monstruos marinos, su navegante lo necesitaba. El aire alrededor del barco casi de inmediato se volvió más pesado bajo el peso de la voluntad de Luffy, la lluvia que caía del cielo comenzó a parecer como si estuviera temblando mientras caía al océano. El niño envió otra mirada furiosa en dirección al monstruo, mostrándole al gran animal su ojo desde debajo de su sombrero. La pupila negra pareció encogerse sobre sí misma antes de volver a su tamaño original. La acción fue acompañada por otro estallido más concentrado del haki del conquistador que se desvaneció una vez que pasó sobre la criatura que intentaba interponerse en su camino. La segunda ola de fuerza de voluntad rodó sobre el monstruo marino parecido a una vaca e inmediatamente comenzó a temblar visiblemente, algo así como sudor goteando de su gran cabeza. La primera ráfaga había sido más que suficiente para hacerlo girar y correr, sin embargo, estaba literalmente demasiado asustado para moverse, y a pesar de que se había disipado, a diferencia de la primera ráfaga, la segunda demostración de fuerza había sido mucho más aterradora. Sin ni siquiera decir nada más, la criatura sumergió su cabeza nuevamente bajo el agua y se alejó nadando del barco con cabeza de cordero con la cola entre las piernas, literalmente. No le importaba si sus dueños se enojaban con él, ese tipo daba miedo. El capitán pirata con sombrero de paja controló el haki que se extendía por toda el área y casi de inmediato se olvidó de la interrupción mientras él y Levi continuaban en dirección a la isla en la que con suerte encontraría a Nami.
No pasó mucho tiempo antes de que los dos finalmente llegaran lo suficientemente cerca de donde Luffy se sentía cómodo al dejar el barco con su amigo. Podría haber intentado anclar en algún lugar, pero lo más probable era que las olas rompieran la cuerda a la que estaba conectado el ancla, o el Merry sería arrastrado bajo el agua. Ninguna de esas opciones le resultaba muy atractiva, así que decidió dejar el barco con Levi en su lugar. Está bien, amigo. Gritó el niño hacia el agua, creo que voy a nadar el resto del camino. El barco comenzó a reducir la velocidad ante sus palabras y dejó caer las riendas de Levi para colgarse alrededor del mascarón de proa del Merry antes de lanzarse desde la madera hacia las turbulentas aguas de abajo. Su cuerpo se estrelló contra el agua fría e inmediatamente nadó hacia Levi, agarrándolo de su costado mientras los empujaba a ambos a través de la superficie del agua. Cuida del Merry mientras estoy fuera. Está bien, amigo. Gritó Luffy por encima de la lluvia que salpicaba el mar a su alrededor. Sonrió cuando la gran bestia asintió con la cabeza y saltó de su espalda, sumergiéndose con gracia en el mar que se balanceaba violentamente. Su cuerpo encontró el agua una vez más y no perdió tiempo en acelerar su camino en dirección a la isla. La tormenta rugió mientras el adolescente movía sus brazos y piernas lo más rápido que podía, olas masivas rompiendo alrededor de su forma que se movía rápidamente. Sin embargo, él no les prestó atención. Solo tenía un enfoque, ese enfoque era Nami, y alcanzarla lo más rápido que pudiera. A los pocos minutos de abandonar el Merry, el capitán pirata con sombrero de paja sintió arena bajo sus pies e inmediatamente se puso de pie y corrió hacia la orilla. Cuando salió del agua, su cabeza se movía arriba y abajo de la costa cuando llegó a una sorprendente comprensión, a pesar de que sabía que Nami estaba en la isla, todavía no tenía idea de cómo encontrarla. De repente, el pelo de la piel de Luffy se erizó y sus ojos fueron inmediatamente atraídos hacia el cielo, un arco de relámpago blanco brillante consumiendo su visión. Lo observó viajar durante un nanosegundo, la raya blanca golpeó la isla en algún lugar frente a él, antes de que el trueno que lo acompañaba casi le reventara los tímpanos. El niño se tapó las orejas con las manos mientras miraba en la dirección donde vio el rayo y esperó a que el zumbido en su cabeza se calmara. Cuando lo hizo, sus manos cayeron a los costados e inmediatamente comenzó a correr en la dirección que miraba. Por alguna razón, parecía su mejor oportunidad de encontrar a su navegante, suspiró para sí mismo. Sí terminó teniendo razón. Los orbes negros se ampliaron cuando de repente recordó que ya había encontrado a la chica jugando con un rayo una vez, e inmediatamente aclaró su mente ante el pensamiento, empujando sus piernas para moverse aún más rápido. Con suerte, no se encontraría con la misma escena que entonces. La mirada de Luffy se endureció, sus ojos enfocados con láser en el camino frente a él y sus piernas moviéndose tan rápido como podía. Ya voy, Nami, solo espera un poco más. Sombrero de paja Luffy. El puño negro capítulo 34. Luz en la oscuridad, un fanfic de One Piece. Capítulo 34. Luz en la oscuridad. Dije, para. Se lamentó Nami a las nubes oscuras de arriba. Ella haría cualquier cosa, solo quería despertar de esta pesadilla. Ella quería que todo terminara. El dolor punzante en su estómago. Las lágrimas cayendo de sus ojos. La ira que todo lo consumía que sentía en su corazón y que ahora se extendía por todo su cuerpo, quería que desapareciera. Su llanto continuó ininterrumpidamente por un momento antes de que pareciera que los cielos decidieran responder a sus súplicas. El calor que consumía a la chica de cabello naranja pareció congelarse dentro de su cuerpo antes de desaparecer en el aire, sus ojos fuertemente cerrados se abrieron de golpe en estado de shock. Antes de que tuviera tiempo de darse cuenta de lo que estaba pasando, un brillante rayo de luz blanca consumió su visión y observó con fascinación mórbida mientras el rayo parecía moverse en cámara lenta, acercándose cada vez más a los hombres que le habían causado tanto dolor. Mucho dolor. El trueno más fuerte hasta el momento resonó en el claro cuando un rayo cayó al suelo y consumió a todos los marines del grupo en retirada, mientras la naranja continuaba mirando con los ojos muy abiertos y confundida. Cuando la luz se desvaneció y el eco del trueno fue reemplazado una vez más por una lluvia torrencial, sus sorprendidos orbes marrones permanecieron pegados al área ahora humeante con una multitud de cuerpos negros descansando en él. Por pura fuerza de voluntad, finalmente pudo alejarlos y su mirada se posó en las nubes oscuras que colgaban sobre su cabeza. Era ella. Nami no entendía lo que estaba pasando, todo desde que había entrado al claro era borroso, en realidad, una neblina roja oscura de ira y dolor, una parte de ella estaba convencida de que el rayo había sido el mundo pagándole.
de vuelta por todas las dificultades que había enfrentado en su vida, pero, la otra parte, no podía evitar pensar, ¿había sido ella la causa? ¿Había sido ella la que había matado a todos los hombres que ahora yacían sin vida en el suelo? Recordó el momento justo antes el calor la ira todo era tan caliente hasta que de repente dejó de serlo. Aún en una ligera neblina, la naranja se puso de pie, comenzando lentamente a caminar en dirección al grupo de hombres que quizás, o no, acababa de matar. ¿Cómo pudo haber sido ella? Ella era solo una chica normal. Cuanto más pensaba en ello, más sentía que era solo una coincidencia, pero, algo en su corazón no podía creer eso. La gran pregunta era ¿cómo? Ella nunca había sido capaz de hacer algo así. Eso antes. Incluso cuando el pensamiento cruzó por la mente de Nami, se dio cuenta de que no era exactamente cierto. Había sido similar cuando peleó con Kuro, sin embargo, al mismo tiempo, no lo era. Toda la situación había sido diferente. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué parecía que los dos eventos estaban conectados de alguna manera? Los pensamientos de la niña fueron dejados a un lado cuando se detuvo justo afuera de un gran anillo de hierba ennegrecida lleno de los cuerpos de cerca de 20 marines. Ni siquiera podía decir cuál era Nezumi, todos parecían iguales, solo trozos de carne negra. Era sinceramente extraño, no creía que un rayo fuera capaz de hacerle esto a alguien. Claro, ella sabía que probablemente morirían, pero esto. Los ojos de Nojiko y Genzo no habían abandonado el lugar donde cayó el rayo. Ambos estaban tan conmocionados por lo que había ocurrido que ninguno de los dos podía siquiera moverse. Parecía que Nami lo había causado, como si acabara de matar a todos esos hombres. Los dos no estaban tan molestos por la información, considerando la situación, pero, aún así, ¿cómo? Nami atravesó la hierba negra, su mente todavía en un estado confuso. Todo había sucedido tan rápido. Su pie chocó contra algo sólido y miró hacia abajo para encontrar uno de los sacos llenos de su tesoro prácticamente pegado al hombre que antes lo llevaba. Se agachó y trató de levantar la bolsa del suelo, casi cayendo hacia atrás cuando se levantó con mucha más facilidad de lo que esperaba. La naranja envió una oración al cielo, su corazón todavía estaba al borde del colapso antes de abrirlo. La tela negra hizo un crujido cuando fue despegada. Sus ojos marrones encontraron el contenido de la bolsa quemada y tuvo que resistir la tentación de empezar a llorar una vez más. Todo el interior estaba arruinado. Los metales preciosos ahora se tiñeron de negro y se deformaron por el calor de los rayos. Los billetes se quemaron hasta quedar crujientes y apenas reconocibles. Las piernas de la niña de repente cedieron y sus rodillas golpearon el barro mientras todavía sostenía la bolsa del tesoro arruinado en sus manos, mirando por un largo momento antes de dejar que se deslizara fuera de los apéndices. Las lágrimas volvieron a brotar del rabillo de sus ojos y la sensación en su estómago regresó lentamente. Siempre fue así, había estado tan cerca, y una vez más, Arlong encontró alguna manera de arruinarlo, y era él. Esto fue su culpa, debería haberlo sabido, debería haberlo visto. ¿Por qué pensó? ¿Esta vez sería diferente? Pensar en Arlong envió a Nami al límite y sus lágrimas comenzaron a caer. Su mano agarró con fuerza su hombro izquierdo. ¿Por qué? ¿Por qué ella? ¿Por qué no pudo haber sido otra persona? ¿Por qué tenía que ser ella quien cargara con todo este dolor? ¿Por qué el maldito Gyojin no pudo haber elegido otra isla? No era justo que tuviera que servir bajo el mismo monstruo que le había quitado a su madre. Su madre, la naranja, se apresuró a darse la vuelta en el barro y sus ojos encontraron inmediatamente el bosquecillo de mandarinas arrancado de raíz junto a su casa. Intentó con todas sus fuerzas retenerlo, pero otro gemido salió de su boca mientras miraba los restos de una de las pocas cosas que Bellemere les dejó a ella y a su hermana. Te odio. Gritó la niña angustiada, lágrimas calientes mezclándose con la lluvia fría cayendo sobre su rostro. La mano que agarraba su hombro izquierdo se apretó, la piel debajo ardía dolorosamente. Te odio. Gritó al cielo una vez más, mientras los truenos crujían violentamente sobre sus palabras. El tatuaje del pez espada bajo su palma se sentía como si estuviera ardiendo, quería que desapareciera. Comenzó a rascar brutalmente el símbolo oculto, sus uñas eventualmente rompieron la piel y le hicieron sangrar. Sin embargo, no fue suficiente. La mirada salvaje de Nami recorrió los cuerpos quemados en el suelo buscando cualquier cosa que pudiera ayudarla a deshacerse de la marca que quemaba su piel, y aterrizó en un pequeño cuchillo que se había caído de uno de los cinturones de los marines. Sin siquiera pensarlo, avanzó y sacó el arma del barro, levantándola por encima de su cabeza en un abrir y cerrar de ojos. Arlong. Gritó la naranja, bastardo.
Bajó el cuchillo tan fuerte y rápido como pudo, gritando de agonía cuando sintió el metal chamuscado desgarrar la piel de su hombro. Pero ella no pudo parar. Se sentía como si se hubiera abierto una presa, el odio fluía de ella como un río caudaloso. Te odio. Gritó de nuevo, el cuchillo cortando su carne como si fuera mantequilla. Con cada golpe, su hombro fue mutilado aún más, sin embargo, no hizo ningún movimiento para detenerse. La ira y el dolor era demasiado. Nuevamente, el cuchillo se levantó sobre la cabeza de la niña y, nuevamente, ella lo bajó con un grito. Te odio. El llanto de Nami cesó repentinamente cuando sintió una mano agarrar su muñeca en el aire, sus ojos salvajes inmediatamente se alzaron alarmados. Cuando encontraron a la persona que sostenía su mano sobre su cabeza, se abrieron. ¿Luffy? Preguntó incrédula. El capitán pirata miró a su maldito navegante, con los ojos ensombrecidos por el sombrero de paja que siempre usaba y un ceño fruncido que estropeaba su rostro generalmente alegre. Yo. Amplios orbes marrones continuaron mirando. ¿Cómo estaba allí? Más importante aún, ¿por qué? Ella le había robado y se fue sin decirle una palabra. ¿Por qué? ¿Por qué estás aquí, Luffy? ¿Por qué me seguiste? Preguntó la naranja, todavía ligeramente en shock. ¿Estaba realmente allí? Hubo una larga pausa antes de que llegara una respuesta. Porque quería hacerlo, respondió Luffy, su voz perdió su tono despreocupado habitual. Nami se burló sin querer, su ira estalló levemente. Ella arrancó su brazo del agarre del niño y el cuchillo se le cayó de la mano, cayendo al suelo junto a ella. ¿Y qué pasa con lo que quiero, Luffy? Preguntó, su voz sonó más acalorada de lo que pretendía. No estaba enojada con él, en todo caso, estaba feliz de verlo de nuevo tan pronto, pero sus emociones se estaban apoderando de ella. Ella apartó la mirada del niño y bajó la mirada al suelo. Siempre eres así, no tienes idea de lo que está pasando y aún así sigues metiendo la nariz en donde no pertenece, siseó. No hubo respuesta a las palabras de la niña, así que levantó la vista nuevamente, alzando su voz entrecortada para ser escuchada por encima de la lluvia. ¿Por qué estás aquí, Luffy? El adolescente con sombrero de paja permaneció en silencio por un momento más antes de que su cabeza se levantara ligeramente, sus ojos desaparecieran y una suave sonrisa se elevara a sus labios. Su mirada negra se encontró con la marrón de Nami y parecía casi mirar fijamente su alma mientras hablaba. Porque, eres mi amiga. Se le puso la piel de gallina a la naranja ante las palabras y un recuerdo comenzó a jugar detrás de sus ojos muy abiertos. Ella resopló y Luffy la escuchó nadar más lejos de él. ¿Cuál es tu nombre? Preguntó, en la dirección del ruido que se alejaba. ¿Por qué necesitas saber mi nombre? Probablemente nunca nos volveremos a ver. Encontró un lugar más lejos de Luffy y miró los ojos cerrados del chico, comenzando a bajar antes de detenerse. Y se dio la vuelta, con un ligero sonrojo subiendo a sus mejillas. Bueno, nunca te volveré a ver. ¿Qué diablos? ¿No queréis ser amigos? Preguntó Luffy mientras comenzaba a remar perezosamente alrededor del estanque, evitando instintivamente a la chica. Acercarse demasiado podría hacer que lo mataran. ¿Por qué preguntas eso? Cuestionó. Continuó flotando sobre su espalda, sus músculos comenzaban a sentir como si se estuvieran derritiendo. ¿Por qué no? Ya me conoces bastante bien, se rió. Los ojos del niño comenzaban a volverse pesados, incluso en su estado cerrado, y su remo comenzaba a disminuir. Se sintió muy bien. La temperatura del agua era la adecuada. La voz de la niña mezclándose con la cascada era agradable de escuchar. Todo fue tan relajante. Además, bostezó, me gusta hacer nuevos amigos. Y me gusta pensar que es una muy buena razón. Bueno, creo que eso es estúpido. Dijo la chica anónima, con el ceño fruncido en su voz. Bueno, ¿por qué crees que es estúpido? Preguntó Luffy con curiosidad. Estaba demasiado cansado para enojarse porque ella, en cierto modo, lo había llamado estúpido. Porque no puedo confiar en ti. Ser amigo se trata de confianza, comenzó, dices que te gusta hacer amigos, pero eso no me hace confiar en ti. Desde que se conocieron, de eso se trataba todo, ella lo sabía, y sin embargo, siempre se había negado a verlo, todo porque él quería ser un pirata, pero, ahora, era casi imposible pasarlo por alto. El hecho de que él estuviera allí lo decía todo, porque ella tenía razón, no tenía idea de lo que estaba pasando con ella y, aún así, allí estaba. Todo porque él la veía como una amiga. El pensamiento envió otra ola de escalofríos a través de su cuerpo y sintió que las lágrimas subían a sus ojos una vez más. Todavía no eran lágrimas de felicidad, pero tampoco eran lágrimas de ira o dolor, era algo más como alivio.
Cuando Nami miró a Luffy parado junto a ella, casi parecía una columna de luz brillando en un abismo de oscuridad. Pensamientos de cada cosa increíble que alguna vez lo había visto hacer cruzaron por su mente en un instante y sus ojos llorosos continuaron ampliándose. ¿Por qué? ¿Por qué nunca le había preguntado? Conocía su fuerza. Lo había visto con sus propios ojos, y a pesar de que Arlong era la persona más poderosa que creía conocer, a pesar de que él era el hombre que le había quitado todo, que le había visto hacer que pudiera compararse con lo milagroso. Batalla que había presenciado en East Lodestone hace tanto tiempo. La naranja no sabía si era la situación en la que se encontraba o su estado mental actual, pero, de repente parecía tan fácil. Luffy, susurró, su voz apenas audible sobre la lluvia torrencial, por favor. Sus orbes marrones acuosos se suavizaron y las comisuras de sus labios amenazaron con elevarse incluso con todo lo que había sucedido, porque ella ya sabía cuál sería su respuesta. Ayúdame, suplicó. Los truenos crujieron en el cielo y la lluvia golpeó la tierra alrededor de los dos mientras se miraban el uno al otro en silencio. Luffy de repente rompió su contacto visual, su mirada se ensombreció una vez más. ¿Quién? Nami se congeló por un momento antes de que el nombre saliera de sus labios, el nerviosismo comenzó a asentarse en su estómago. Su cabeza volvió a caer y miró fijamente el suelo fangoso en el que estaba sentada. ¿Realmente podría hacerlo? Sabía que podía, pero, era Arlong, el hombre que había perseguido sus pesadillas durante la mayor parte de su vida. ¿Quién, Nami? Volvió a preguntar el capitán pirata, mientras la lluvia goteaba del ala de su sombrero de paja. La chica de cabello naranja respiró hondo. Confianza, a eso se reducía todo. Tenía que confiar en él, porque, él era su amigo, y los amigos confiaban el uno en el otro. Era justo como ella había dicho en aquel entonces. Arlong, finalmente respondió con un pequeño suspiro, nariz realmente larga y dentada, no te lo puedes perder. ¿Dónde? Exigió Luffy, apretando la mandíbula mientras miraba la sangre que goteaba del hombro de Nami. La naranja miró lentamente hacia arriba antes de señalar por encima de las copas de los árboles un gran edificio que apenas se asomaba por encima de ellos. Arlong Park, es ese gran edificio de allí. Su mirada volvió al suelo, su garganta de alguna manera seca incluso con la lluvia torrencial. Luffy. De repente algo aterrizó en su cabeza antes de que pudiera continuar y sus ojos se levantaron, para encontrar el ala de un sombrero de paja. Espera eso por mí, dijo Luffy por encima del hombro. Los orbes marrones de Nami se ampliaron mientras observaba al niño caminar en dirección a Arlong Park, levantando su mano para agarrar suavemente la pajita dorada del tesoro de su amiga. Contra su voluntad, más lágrimas comenzaron a cubrir sus mejillas mientras otro recuerdo, que tuvo lugar poco después del anterior, pasó por su mente. Hola, chico pervertido, dijo Nami llamando la atención de Luffy. Dicho Perf Boy miró por debajo de su sombrero y miró alrededor del pequeño bote, sonriendo cuando vio la figura roncando de Zoro. Se alejó de su amigo dormido y se sentó. ¿Sí? ¿Qué pasa, Nami? Respondió, colocando su tesoro nuevamente en su cabeza. Los ojos de la naranja se dirigieron a su sombrero antes de responder. Quería preguntarte sobre ese sombrero, dijo. Habían estado navegando durante un par de días y ella estaba empezando a sentir curiosidad por los chicos con los que había elegido viajar, especialmente el pervertido. No pudo evitar sentirse molesta consigo misma por eso, era absolutamente exasperante. Y aún así, ella todavía quería saber más sobre él. Lo primero en la lista de Nami fue el sombrero de paja que ahora descansaba sobre la cabeza del idiota. Por alguna razón, lo trataba como si fuera la cosa más valiosa del mundo. Sinceramente, la chica estaba mucho más interesada en el collar que él siempre llevaba, pero ya había pasado por ese camino. Afortunadamente, había llegado al callejón sin salida al que conducía mientras él estaba inconsciente, sacudió la cabeza y salió. Volvamos al sombrero. ¿Por qué es tan importante para ti? Preguntó sin rodeos. Siempre lo usaba y parecía que, al menos para él, valía su peso en oro, lo cual, irónicamente, probablemente no sería mucho, pero eso no venía al caso. Una mirada lejana apareció en el rostro de Luffy mientras se quitaba el sombrero de paja, sonriéndole. Alguien que creo que es realmente genial me dio este sombrero. Sus ojos apartaron la mirada del precioso regalo que Shanks le había dado y de la chica que le había preguntado sobre él. Es un símbolo de nuestra promesa de volver a encontrarnos algún día, es uno de mis tesoros, dijo antes de devolver el sombrero a su lugar. Nami miró fijamente al chico por un momento.
La forma en que lo hizo sonar, ese sombrero, para él, era similar a lo que los árboles de mandarina de Bellemere eran para ella. El pensamiento hizo que las comisuras de sus labios se elevaran antes de borrar el sentimiento con una burla interna. No debería estar feliz sobre poder relacionarse con un pervertido. Por primera vez desde que aterrizó en su isla natal, una sonrisa apareció en el rostro de la chica de cabello naranja, un pequeño jadeo salió de su boca mientras observaba la forma de Luffy detenerse en el borde del bosque, el peso constantemente colgando de ella. Hombros, de repente se sintió tan ligera, era euforía, los grilletes alrededor de sus muñecas con los que había vivido desde el día en que murió su madre, se habían ido. Luffy había llegado sin avisar y prácticamente se los arrancó, la sonrisa en sus labios se ensanchó, ríos de lágrimas llenas de alivio cubrieron sus mejillas. ¿Cuál es tu sueño, Nami? Preguntó el capitán pirata con sombrero de paja sin darse la vuelta. No por primera vez, los ojos de la chica de cabello naranja se abrieron, las lágrimas aún caían sin obstáculos. Luffy bajó de su posición de estiramiento y se sentó lentamente. Su cuerpo no se sentía mucho mejor, pero probablemente podía moverse y eso era suficiente para él, por ahora. ¿Sí? Exclamó. Entonces, ¿te unirás a mi equipo o qué? Obviamente no. Sigo pensando que los piratas son escoria y eso significa que tú serás escoria cuando te conviertas en uno. Declaró Nami, mirándolo con total desprecio. Sí, definitivamente te unirás, dijo Luffy, con una sonrisa en sus labios. ¿Qué carajo? ¡No! Argumentó la pelinaranja, indignada con el chico con el que hablaba. Demasiado tarde, respondió Luffy, ahora riendo. No es demasiado tarde. No me convertiré en pirata. Nunca me convertiré en pirata. Gritó Nami, levantándose de su silla, resoplando y con una mirada enloquecida en sus ojos. Luffy hizo una pausa, prácticamente podía sentir su enojo y algo más también, tal vez tristeza. Bien. Le sostuvo la mirada. Sin embargo, no me rendiré. Definitivamente te convenceré. Tienes un sueño y algo te impide perseguirlo, dijo. Los ojos de Nami se abrieron como platos. ¿Cómo pudo haberlo sabido? Te convenceré de que seas un pirata conmigo. Entonces podremos perseguir nuestros sueños juntos, dijo el chico del sombrero de paja, mirando a Nami directamente a los ojos. La naranja no pudo evitar el sonrojo que subió a sus mejillas y en lugar de devolverle la mirada a Luffy, optó por darse la vuelta, recogiendo sus cosas de la mesa. Nami suspiró enojada e hizo ademán de salir de la habitación y terminar la conversación. Hasta entonces, no me digas cuál es tu sueño. No quiero saberlo hasta que acepte ser un pirata conmigo, dijo el niño a la espalda de la niña que se alejaba. Otro recuerdo apareció directamente después del primero y Nami no pudo evitar mirar al chico en estado de shock, el significado de sus palabras no pasó desapercibido para ella. Estaremos esperando, dijo la voz de Luffy por encima del hombro de la chica. Ninguno de nosotros sabe por qué tienes que ir, dijo suavemente, pero quiero que sepas algo. Los tres niños levantaron las manos y alguien la agarró por los hombros. Una vez que hayas terminado de hacer lo que sea necesario, el chico del sombrero de paja la giró para mirar al grupo, vas a ser mi navegante. Un mapa, susurró la niña sin aliento, sus palabras apenas llegaron a su destinatario. Bellemere sostuvo el papel en sus manos y no pudo evitar mirar fijamente con asombro, estaba mejorando cada día que pasaba. Un mapa de nuestra isla. Exclamó con orgullo, sabía que sabías dibujar cartas oceánicas, pero has aprendido a hacer mapas terrestres también. Ella le sonrió al otro lado de la mesa a su pequeña mandarina y asintió con la cabeza con entusiasmo. ¡Qué chica tan inteligente! Sí, dijo Nami con una sonrisa orgullosa, sus ojos volvieron al grueso libro que sostenía en sus manos, estoy estudiando navegación. La madre de la niña la miró con cariño, dejando el mapa ligeramente sobre la mesa, ¿ese es tu sueño, eh? Sí, respondió la naranja, haciendo estallar la P, algún día navegaré por todos los mares. Cerró ligeramente su libro y miró la mirada feliz de su madre. Y cuando haya visto todo con mis propios ojos, dibujaré un mapa del mundo entero. ¿Un mapa del mundo entero? Se ríe alegremente Bellemere. Miró el dibujo de su isla por un momento más antes de girarlo en dirección a su hija, sonriendo amorosamente en su dirección, entonces este mapa de la isla que dibujaste hoy es el primer paso hacia tu sueño. Los anchos orbes marrones de Nami permanecieron pegados a la parte trasera del chaleco de Luffy. Yo, quiero dibujar un mapa del mundo. El pelinegro se giró para mirar a su navegante y le envió su mejor sonrisa, una risa alegre burbujeando en su pecho, ese es un sueño realmente genial, Nami.
Se alejó de la chica, dirigiéndose hacia Arlong Park una vez más, y miró por encima del hombro, sonriendo una última gran sonrisa en su dirección. Después de que le di una paliza a este tipo Arbon, vamos a poner este mundo patas arriba juntos. Nami tuvo que resistir la tentación de reírse de su mala pronunciación. Sí, respondió entre lágrimas, mirando hasta que la forma del niño desapareció entre los árboles goteantes. Después de que ya no pudo verlo, toda la tensión en el cuerpo de la chica de cabello naranja desapareció repentinamente y se desplomó en el suelo. Su forma yacía plana mientras miraba al cielo, con una gran sonrisa todavía pegada a su rostro llorando. Nunca se había sentido tan bien en toda su vida y, por muy loco que fuera, parte de eso se debía al hecho de que ahora era miembro de la tripulación de los piratas de sombrero de paja, la única navegante de Luffy. Casi podía, no lo creo, hace un año ni siquiera habría considerado la idea, pero ahora era diferente, y, en su corazón, simplemente lo sabía. Su capitán iba a liberarla. El pensamiento envió una sacudida a través del sistema de Nami y de repente se dio cuenta de algo. Las corrientes que fluían de sus ojos se volvieron aún más intensas, la lluvia, la unidad, todo eso, podía sentirlo de nuevo. Los párpados descendieron lentamente sobre sus ojos marrones con bordes rojos. Orbes y no pudo evitar las risas alegres que subieron a su pecho ante lo que la encontró cuando se cerraron por completo. Aunque acababa de cerrar los ojos, la naranja ya podía sentir que empezaba a quedarse dormida. No creía que pudiera mover un músculo si lo intentaba, pero, en realidad no quería. Todo lo que quería hacer era seguir mirando la hermosa imagen ondulante del claro en el que se encontraba su casa. Se perdió tanto en el momento actual en el que se perdió por completo las frenéticas llamadas de su nombre. Un último pensamiento cruzó por su mente antes de caer del mundo de la vigilia. Ella estaba equivocada en aquel entonces. Debería estar feliz de poder relacionarse con un pervertido, porque, conocer a ese pervertido, podría haber sido lo mejor que le haya pasado. Los pies de Luffy se detuvieron cuando se encontró con la puerta del lugar al que Nami lo había enviado, mirando con ira la madera marrón. Dio un paso adelante, plantándose firmemente en el suelo, antes de retirar el brazo y curvar las puntas de los dedos en la parte superior de la palma. San Palm. Rugió, su mano avanzando rápidamente. La palma del niño conectó con la puerta e inmediatamente se dobló. Una onda de choque circular se irradió desde el punto de impacto mientras la madera se esparció en todas direcciones. Sin pensarlo dos veces, atravesó lo que quedaba de la puerta y miró alrededor del patio vacío, buscando atentamente al tipo de nariz larga que había lastimado a su amigo. Quería darle un puñetazo malo. Puru 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 puru. Puru 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 puru. Puru 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 puru. Garcha. Hola. Respondió una voz ronca al otro lado de la línea. La figura que sostenía el Den Mushi miró nerviosamente alrededor de la habitación antes de acercar el micrófono a su boca. Ya casi estás aquí. La persona era un Gyojin. Específicamente, un Gyojin pulpo. Tenía 8 apéndices, 6 brazos y 2 piernas, y una cara de pulpo con una boca que sobresalía hacia afuera. Una piel rosada y húmeda cubría su forma y su cabello gris estaba peinado en 5 puntas puntiagudas, sus musculosos brazos cubiertos por hileras de ventosas. Lo último que llamó la atención fue el curioso tatuaje en forma de sol en su frente. Un suspiro salió del altavoz antes de que la voz profunda volviera a hablar. Deja de llamarme, Hachi. Ya te dije que iré. El nerviosismo de Achan solo pareció crecer ante las palabras. Pero, ¿cuánto falta? Habían pasado meses desde que lo llamó por primera vez. Claro, había estado llamando mucho más recientemente, pero la cosa era simplemente ya no podía hacerlo más. Arlong Park se parecía demasiado al lugar que seguía el modelo, en estos días, y no en el buen sentido. No sabía cuándo cambió todo. No, él sí lo sabía. Una cabellera naranja pasó por la cabeza del Gyojin y su estómago se retorció. Cuando pensó en cuánto tiempo le había llevado hacer la llamada, los nudos parecieron apretarse. No lo sé con seguridad, Hachi. Respondió la voz, estoy nadando lo más rápido que puedo. Se detuvo por un momento antes de que otro suspiro sonara a través del altavoz. Escucha, Hachi. Lamento que me haya tomado tanto tiempo para venir, pero, lo prometo, estaré allí pronto. El pulpo suspiró de la misma manera que la voz al otro lado de la línea. Fue a responder, pero un fuerte estrépito procedente del exterior lo sobresaltó e inmediatamente colgó el Den Mushi, girándose alarmado. ¿Qué diablos fue eso? Arlong fue a buscar a Momo hace algún tiempo, así que debería haber regresado en ese momento, pero, el sonido vino desde la dirección de la puerta. ¿Eran Kurobi y Cheu? Se habían ido para cobrar las cuotas de Kokoyashi y probablemente también regresaría pronto, pero aún así, ese ruido.
Achan sacudió la cabeza y se dirigió con cautela hacia la entrada, saliendo a las baldosas de piedra del patio. Su cabeza inmediatamente giró y sus ojos encontraron a alguien que nunca había visto antes, caminando entre los restos destruidos de la entrada al parque. ¿Eres Arbon?, preguntó Luffy, deteniéndose cuando sus ojos oscurecidos se posaron en la figura que salía del edificio al que le habían dirigido. El Gyojin miró al niño en shock. ¿Quién era este niño? Y estaba preguntando si era Arlong. Su shock lo mantuvo en silencio por un momento antes de apresurarse a responder. No deberías estar aquí. Si Arlong regresaba mientras estaba allí, tienes que irte, dijo, mirando nerviosamente el puerto justo a su derecha. ¿Qué diablos está pasando aquí?, preguntó enojada una voz detrás del pelinegro, mirando los restos de la puerta. Levantó la mirada y encontró a un niño que nunca había visto antes. Él frunció el ceño. ¿Esto fue obra tuya, mocoso? Luffy giró sobre sus talones y su visión se encontró con dos grandes peces mirándolo. El primero parecía estar hecho de puro músculo, su forma cubierta por un gi sin mangas. Si la situación fuera diferente, probablemente se habría reído del cabello negro del Gyojin. Estaba recogido en dos pequeñas colas de caballo y no pudo evitar pensar que se parecían mucho a un par de orejas de conejo. El niño apartó los ojos del cabello de aspecto extraño y, mientras se movían lentamente hacia abajo, notó que tenía dos aletas puntiagudas saliendo de la parte posterior de sus brazos. ¿Qué diablos eran esas? El capitán pirata sacudió la cabeza y su visión se desvió hacia la otra figura que estaba parada en los restos de la puerta. Este tenía la piel de color azul claro y era solo un poco menos musculoso que el otro. Su cabello rubio estaba partido por la mitad y colgaba a cada lado de su cabeza, resaltando la boca en el medio que succionaba directamente de su rostro. ¿Alguno de ustedes se llama Arbon?, preguntó el niño, mientras un trueno resonaba en el cielo mientras su mirada parecía atravesar a los dos hombres pez. Kurobi frunció el ceño ante la mala pronunciación. ¿Qué diablos quieres con Arlong? Los ojos de Luffy fueron captados por la figura que había hablado. Quiero darle un puñetazo. El haki del conquistador girando dentro de él prácticamente rogaba ser liberado, pero reprimió el sentimiento. Todavía tenía que pensar en la promesa que le había hecho a Shanks. ¿Quieres golpear al jefe? Cheo se burló desde su posición sobre el hombro de Kurobi antes de enviar una mirada furiosa en dirección al mocoso. Tendrías que atravesarnos primero. Este niño era un tipo especial de idiota, prácticamente estaba pidiendo morir. El Gyojin sacudió la cabeza y se acercó a su compañero de tripulación, apoyándose en su hombro. Y no me gustan tus probabilidades de 3 contra 1. Entonces, dijo Luffy, orbes negros moviéndose hacia el Gyojin de piel azul claro, si les doy una paliza, Arbon vendrá, ¿verdad? Sus piernas se tensaron y los dedos de sus pies se curvaron en las suelas de sus sandalias. Niño, ¿realmente eres un idiota?, insultó Kurobi. No tendrías ninguna posibilidad contra ninguno de nosotros. Y mucho menos contra los tres. Fue a decir más, pero fue interrumpido por el sonido del concreto crujiéndose. Sus ojos ahora muy abiertos observaban al pelinegro lanzarse en su dirección. Sampalm, gritó Luffy, golpeando el suelo con su pie delantero y tirando ambos brazos hacia atrás. Se dispararon hacia adelante y sus manos conectaron con el centro de los dos hombres pez que estaban allí. Impacto doble. Las ondas de choque explotaron en sus espaldas y esparcieron la lluvia antes de que rápidamente comenzara a caer nuevamente. Observó a los dos viajar por el aire durante una fracción de segundo antes de girarse para mirar al único Gyojin que quedaba en pie. El adolescente de cabello negro dio un paso en dirección al hombre pulpo, pero se detuvo y se dio la vuelta cuando escuchó una voz que venía desde atrás. No está mal, chico, dijo Kurobi, caminando a través de la entrada rota una vez más, con Cheo frunciendo el ceño a su lado. Se levantó la camisa para mostrar la marca roja de la palma en su pecho y sonrió en dirección al niño. Esa realmente le hizo cosquillas un poco. Los ojos de Luffy se abrieron como platos. Ese ataque había golpeado lo suficientemente fuerte como para destrozar todo el esqueleto de una persona. El corazón del capitán pirata comenzó a latir más rápido y las comisuras de su boca se levantaron. Le encantaba pelear, especialmente pelear contra tipos fuertes y, por más enojado que estuviera en ese momento, no pudo evitar que una sonrisa asomara a sus labios. Un relámpago brilló en el cielo, iluminando la figura de su futuro oponente, y los dos hombres pez no pudieron evitar el ligero tartamudeo en los latidos de sus corazones. Por una fracción de segundo, la luz azul en el cielo oscureció todo menos los ojos del niño y su brillante sonrisa blanca. Estaban seguros de que eran solo los elementos los que les jugaban una mala pasada, pero, en ese momento, sus ojos parecían brillar de color rojo sangre.
La mirada roja, combinada con la amplia sonrisa blanca, creó la imagen perfecta de un demonio sediento de sangre que acababa de encontrar su próxima presa. Kurobi involuntariamente dio un paso atrás cuando la imagen apareció en sus ojos. Cheo hizo lo mismo. Parpadeó rápidamente para quitar la lluvia de su visión, todavía tratando de determinar si lo que acababa de ver era real. Sin embargo, como alguien que también disfrutaba de la batalla, podía sentir que su ritmo cardíaco comenzaba a aumentar. Detuvo su cuerpo con una respiración profunda y una sonrisa sedienta de sangre comenzó a aparecer en su rostro. Muy bien, mocoso. Nos mostraste el tuyo, dijo, asintiendo en dirección a Cheo y recibiendo el mismo gesto a cambio. Ahora déjanos mostrarte el nuestro. Miró hacia adelante una vez más y sus ojos encontraron a Hachi todavía de pie detrás del niño. Él llamó su atención y asintió hacia él también. El asentimiento que recibió del Gyojin Pulpo parecía extraño, casi reacio. Sin embargo, Kurobi lo ignoró a favor de encontrarse con la mirada oscura de su oponente. ¿No le pondrás un dedo encima a Arlon?, gruñó. Su sonrisa se volvió más sedienta de sangre con cada palabra que pronunció. Sus músculos se tensaron y un último grito salió de sus labios antes de lanzarse en dirección a su adversario. Estarás demasiado ocupado estando